L'Alejandro va tenir el seu primer contacte en el món del vi fa uns 30 anys, quan el seu pare, en Lluís Padín, també molt reconegut i reputat, va inaugurar la seva primera vinoteca a La Corunya. De fet, nosaltres, l'Associació Catalana de Sommeliers, vam tenir ocasió de conèixer el seu pare a l'octubre del 2017, quan ens va venir a fer, per als membres de l'associació, un tast de vins gallecs, que va ser una superclasse. Doncs a la botiga aquesta de vins que tenia el seu pare, en l'Alejandro hi passava els caps de setmana, les èpoques de Nadal, les èpoques que més feina hi havia. Sempre li va agradar el sector, però per un motiu o un altre es va acabar formant com a enginyer en disseny industrial. Durant la carrera va treballar de cambrer i va treballar de sommelier en restaurants com el Domus Casa Pardo, amb estrella Michelin, o el Finca Montesqueiro, el Pazo de Neda, també el restaurant Alborada, també amb estrella Michelin. I en els últims anys s'ha dedicat més a la divulgació enogastronòmica amb l'empresa que té amb el seu pare, que és Padín Ponès, i que es dediquen a fer moltes activitats entorn al món del vi. També col·labora amb mitjans de comunicació, és membre de la FIGET, que és la Federació Internacional de Periodistes i Escriptors de Turisme, i de la FIGET, que és la Federació Internacional de Jornalistes, de Periodistes i d'Escrivans, d'Escriptors de Vins i Espirituosos. Escriu en 2 revistes del sector, amb Cepas i Vinos, Còctel, i col·labora en 2 programes de ràdio, Ràdio Corunya, Cadena Ser i Ràdio Voz. A més, és catador internacional, és company meu al concurs mundial de Brussel·les i, a més, està a Portugal, a Israel, a Borgonya i a molts més llocs on el criden. I des de fa uns anys col·labora amb l'ICEX en la divulgació gastronòmica d'Espanya en destins estratègics d'Europa, Àsia i Nord-Amèrica. I us he resumit el seu currículum perquè és impressionant. Jo crec que amb això ja ens fem una idea de qui és l'Alejandro y le doy pas. Alejandro, todo tuyo. Sí, me acabo de activar el sonido. Hola. Muy bueno. Bueno, mi catalán no es tan bueno como mi castellano, pero he entendido algunas cosillas por ahí sueltas y nada, bueno, el currículum, como me imagino casi todos tenemos en este mundo, que no paramos de movernos y todos hacemos cosillas y no paramos de hacer cosas, que es lo más importante. Lo primero, agradeceros, por supuesto, tía Ana, haberme contactado hace un par de semanitas para este seminario, Natalia por ayudarme con el programa, con el software, que es la primera vez que lo utilizo, y a todos los que estáis escuchándome, porque, os vais a aguantar 1 horita y media escuchando sin beber vino de Alemania. Es lo más frustrante, quizás, de esta charla, de estos seminarios, es oír mucho y tragar poco. Bueno, eso vosotros, porque yo tengo vino y voy a trasegar durante toda la charla. Bueno, como veréis, ya lo hablé también antes con Natalia, se os va a facilitar toda esta presentación, ¿vale? Lo quiero recalcar porque no quiero que perdáis el tiempo tomando notas de nombres que son infinitos, muy largos, y va a ser una documentación un poquito densa, porque Alemania es denso, ¿vale? No voy a centrarme tanto en regiones vitivinícolas, que es muy interesante, pero como solo tenemos 1 hora y media, creo que es más interesante hacer un macrofoco y ver un poquito el conjunto del país en todo su contexto sociocultural e histórico y después legislativo, porque tienen unas categorías que se solapan, muchas calificaciones que no se inhiben unas entre otras, sino que a veces son conjuntivas. Bueno, veremos que hay mucha miga que rascar. No voy a estar tan pendiente del chat porque si no pierdo el hilo, pero cualquier pregunta que tengáis que venga al caso y que se pueda resolver rápidamente, la vamos metiendo. Por favor, Ana, si me puedes avisar, porque igual no estoy muy atento. Y si podéis dejarla para el final, tomáis nota en una hojita al lado y al final de todo resolvemos las dudas si está en mí a ver la respuesta, que igual es mucho decir en algún caso. Pero bueno, vamos a empezar. Como os decía, lo he estructurado de la siguiente manera. No voy a hablar tanto de las regiones vitivinícolas, las voy a exponer, lógicamente, pero no me voy a centrar mucho en ellas, porque entonces no acabaríamos nunca. Lo que sí voy a poner bastante foco es en la historia del vino de Alemania, con el que vamos a empezar, pero desde un punto de vista un poquito diferente. Os voy a dar 2 o 3 pautas que mi punto de vista, no tiene que ser el mejor, pero bueno, cómo veo, cómo interpreto los hechos históricos que han marcado el provenir de este país, de sus vinos, y también los políticos, geopolíticos y climatológicos, que han sido fundamentales. Luego hablaré de legislación, es la parte más tocha, la parte más densa,
pero bueno, es imprescindible para entender y leer correctamente una etiqueta, y veremos que hay muchas cosas que a veces se lee, se piensa que son así, pero como la legislación alemana lleva unos 30, 40 años oscilando, cambiando de una forma bastante arrítmica, pues hay cosas que han quedado obsoletas y otras que están por venir, de manera que este curso, este seminario, probablemente dentro de 2 años se quede obsoleto, porque son muy dinámicos, son muy rígidos, pero a la vez están permanentemente preguntándose y adaptando. Bueno, empezamos entonces, si os parece. Vamos a ver si esto pasamos de aquí. Bueno, lo primero, situarnos, ¿vale?, en Alemania, y situar Alemania dentro de regiones vitivinícolas de las líneas Wagner. Las líneas Wagner son unas líneas que definió el profesor Wagner, un norteamericano, pero experto en climas y suelos de Europa, en territorio vitivinícola, y definió estas 2 líneas. A día de hoy están obsoletas. Él falleció en el 97, estas líneas las definió unos cuantas décadas antes. Están obsoletas, pero bueno, sí que marcan una tendencia más o menos clara, ¿vale? Y que a día de hoy cualquiera podríamos suscribir, con grandes excepciones, lógicamente. Todos sabemos que hay pequeñas cositas en todas partes que se saltan la norma general. Pero la tónica general es que este territorio que abarca la zona azul, ¿vale?, sea de influencia atlántica o continental, según nos desplacemos más o menos, ¿vale?, todo este territorio, según nos desplacemos más o menos hacia el interior. Y este de abajo, de influencia más mediterránea. Bueno, como vemos, lógicamente, Alemania, en una región tan septentrional, es mucha influencia, tiene mucha influencia atlántica, continental, vinos van a ser muy frescos, con mucha tensión, bajo grado alcohólico, y van a definir un poquito el perfil que vamos a tener de forma habitual, pero ya digo que hay grandísimas excepciones. De hecho, en este mapa se nos saldría por fuera pues el condado de Sussex, que lo tendríamos en la zona sur de Inglaterra, donde hacen vino, tendríamos incluso estas 2 regiones vitivinícolas que se adhirieron al resto de Alemania tras la reunificación de los 90, que sería esta aquí, Sachsen, Sajonia, y esta aquí, Salzburg. De todas formas, el viñedo más septentrional de Alemania lo vamos a encontrar aquí arriba, en la frontera con Dinamarca, ¿vale?, en la isla de Sylt. Y ahí hay muy poquito el viñedo, es cierto, es poquito, pero bueno, es el viñedo más septentrional, ni lo vamos a considerar aquí hoy, porque hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en las 13 denominaciones de origen como regiones vitivinícolas, ¿vale? Bueno, vamos a proseguir. A ver cómo pasamos aquí a la diapositiva. Tengo que... ¡Epa! No me deja cambiar la diapositiva ahora. Modo normal. Vale. Bueno, las 13 regiones de las que he hablado y que habréis oído hablar, los he puesto por orden más habitual de conocimiento, las que se suelen conocer primero, las más reconocidas internacionalmente, y luego de último, bueno, pues las menos reconocidas. Mosel y Rheingau están a la altura, más o menos, son las 2 más reconocidas. Rheinhessen, bueno, disculpad mi pronunciación del alemán, no es que sea la mejor dicción del mundo, pero bueno, es la que tengo. En cualquier caso, como ya digo, al ir viéndolo escrito, os resultará bastante fácil seguir el guión. El Pfalz, el Palatinado, vaya, Nahe, al sur tenemos Baden, Franconia, ¿vale?, tierra de los mejores Silvaner, no todo es Riesling en Alemania, de hecho tienen más de 140 variedades permitidas, Württemberg, Ahr, Mittelrhein, Sachsen, aquí Hesse-Straße y Salzburg. Vale, bueno, son estas 13 regiones vitivinícolas. Las más importantes, las que os enseñé al principio, Mosel, Rheingau, Rheinhessen, Pfalz, bueno, y esas son un poquito las principales, pero todas tienen su sello. Y como para cada región vitivinícola, es importante que esté cruzada por un río. El Mosel, el Rhein, el Main, el Elbe y el Saal. Y también tendríamos, a la derecha del principio del Rhein, tendríamos el Neckar, ¿vale? Pero bueno, no lo puse siguiendo un poco por la región de Baden. Bueno, ¿por qué es importante un río en una región vitivinícola? No solo por la función que hace, sobre todo en zonas tan septentrionales, de reflejar los rayos del sol para facilitar la maduración fenólica de la uva principalmente, no tanto la fotosintética, pero sí la fenólica de la uva, y también para permitir regular la climatología, pero sobre todo, y lo más importante, una región vitivinícola tradicional que tiene años comercializando vino, necesita un río porque era el único medio de transporte para poder estructurar una ruta comercial. No se llevaban, hasta que no llegó el ferrocarril, era inviable transportar, era inviable hacer largas distancias por carretera porque no había carreteras y la única manera posible era a través de transporte fluvial, por barcazas a través de los ríos y después a través del mar. Entonces, un río siempre ha sido fundamental en la historia de una región vitivinícola porque ha servido como eje de distribución y de dar a conocer internacionalmente esos vinos.
Bueno, las principales ciudades para situarnos, tenemos Berlín, Frankfurt y Múnich, ¿vale? En estas zonas, simplemente como idea. Bueno, ahora voy a explicar un poquito la historia de Alemania. No voy a partir desde los romanos, porque a mí yo siempre soy muy curioso y me gusta ir un poquito más atrás, retrotraerme. ¿Desde cuándo hay vitis vinífera en Alemania? Porque antes de los romanos había cultura celta, había otro tipo de tribus que podían consumir o no vino, podían consumir o no frutos, pero como era una cultura que no tenía escritura, no nos quedaron testimonios de ello. Sí nos quedaron algunos ornamentos, oropeles, donde quedaban racimos de uvas, lo cual hace entender que ya se podían consumir en esa época bien como fruta fresca, bien como fermentado. En cualquier caso, vamos a retrotraernos un poco y siguiendo la línea genealógica de la vitis vinífera, vemos que hacia atrás forma parte del grupo de las vitis, de los géneros de las vitis, que a su vez es de las Vitoideae, que a su vez es de las Vitaceae. Entonces, las Vitaceae es de dónde surge toda esta rama de vitis que hoy conocemos como vitis labrusca, rupestris, venetae y, por supuesto, la vinífera. Bueno, ¿y cuándo surgen las Vitaceae? Pues en el 2015 creo que fue el primer estudio, bueno, el estudio que se encontró de Vitaceae más antiguas es del Cenozoico, es de 60 millones de años, 66 millones de años, en la India, cuando la India aún ni siquiera formaba parte del continente euroasiático, cuando era una gran masa terrestre que estaba en el Índico. Esta es la Indovitis Chitaleyae, ¿vale? Que sería la que se encontró hace 66 millones de años y de la que, mientras no se encuentre otra uva, otra vitis, otra Vitaceae más antigua o coetánea a esta, bueno, pues será el primer registro que tenemos. Curiosamente, a la vez que nacen estas primeras Vitaceae, también son los registros de los primeros primates. Por lo tanto, es interesante ver cómo la evolución del hombre ha ido en paralelo, al menos cronológicamente, con el de las viníferas. Bueno, aquí tenemos Lea, es un antepasado, digamos que es el primo más lejano de la vitis vinífera que tenemos hoy en día, ¿vale? Sería como sería más o menos aproximadamente esta Indovitis Chitaleyae. Lo que pasa que es un fósil viviente, a día de hoy seguimos teniendo leas en todo el mundo, se pueden encontrar en varias zonas, sobre todo tropicales, pero, bueno, pues para que os hagáis un poco una idea de cómo eran los antepasados de la vitis vinífera. ¿Y por qué voy a todo esto? Bueno, porque después las Vitaceae se reproducen por toda Europa, por todos los continentes, como todos sabemos, las vitis americanas, las vitis asiáticas y las vitis euroasiáticas, viníferas, que no sativas, ¿vale? Y esto es importante, porque cuando las vitis se desarrollaron por toda Europa, entre 110.000 años y 12.000 años tuvo lugar la glaciación de Gurn, que fue la última glaciación. Y esto lo que hizo es que todas las vitis viníferas que había en Europa desaparecieron igual que la mayor parte del material genético, porque el gran reservorio de genética de vegetal, animal y humana, neandertales y homo sapiens, se quedaron en el sur de España, en el sur de la península itálica, en las zonas más templadas donde se podía vivir. Cuando la glaciación vuelve para arriba, y esto es lo importante, la vitis vinífera vuelve a reproducirse y vuelve a conquistar, pero va mucho más rápido y de la mano del hombre. Los restos más antiguos que conocéis de vitis vinífera del hombre, que utilizó el hombre sativa, son de Georgia, ¿vale? De la zona del Cáucaso. ¿Qué sucede? Y este mapa es bastante interesante, son los clorogrupos, y aquí ya vamos hilvanándolo con Alemania. La trazabilidad genética de las vitis vinífera puede hacerse de muchas maneras. Una de estas es a través de los cloroplastos. Tienen distintos clorotipos, hay muchos, pero son 4 los principales. Clorotipo A, clorotipo B, C y D. Como veis en Georgia, al este de Europa, hay sobre todo clorotipo B, C y D, pero no hay clorotipo A. ¿Por qué? Porque hay una teoría bueno, esta es una teoría de la profesora Arroyo García desde el 2006, que también tiene Rafael Ocete, que me facilitó el mayor experto en vitis vinífera silvestre del mundo, que me facilitó este documento. Y la teoría es que la domesticación de la vid, además de en Georgia, se dio en paralelo en la península ibérica. Por eso nosotros tenemos cloroplastos tipo A, que a su vez, como veis, son los que han inundado la mayor parte de vitis viníferas europeas. Y, sobre todo, muy recalcado en Centro Europa y Alemania, ¿vale? Entonces, para que sepáis, la mayor parte de las variedades vitis vinífera alemanas, oriundas de Alemania, tienen clorotipo A, como en la península ibérica, ¿vale? Entonces es más probable que viniesen de aquí que no de Georgia. Bueno, aquí un ejemplo de una vitis vinífera silvestre, una vitis vinífera sativa. Lógicamente, al ser dioica la vitis vinífera silvestre, cada planta es o macho o hembra y la fecundación es muy inferior, mucho menos eficiente que en la hermafrodita, que son las vitis viníferas sativa domesticadas por el hombre. Bueno, y esto os lo enseño porque en Alemania tenemos vitis vinífera silvestris, es decir, antes de la llegada de los romanos ya había vitis. No era cultivada, no era sativa, es cierto, pero
ya había vitis vinífera y por lo tanto es muy probable que los habitantes ya las usasen para sus rituales como producto de fermentación o para tomar frescas. Bueno, pero realmente, y aquí ya empiezo en la historia bueno, historia como industria vitivinícola, realmente hasta la romanización, el siglo I antes de nuestra era, no es cuando podemos hablar de que hay un viñedo asentado en Alemania. Los romanos tenían la costumbre de allá donde iban plantar vides y no lo hacían por capricho, lo hacían por necesidad. Necesitaban potabilizar el agua si no había recursos hídricos constantes y después necesitaban también ahogar las penas de la batalla y de la vida. Entonces era muy habitual que utilizasen vino o vino diluido, agua diluida con vino, una mezcla hidroalcohólica, en definitiva, que no podían tener en los nuevos territorios a los que llegaban, porque sencillamente no había vitivinicultura a nivel industrial. Entonces siempre tenían que depender de otros países en los que Roma ya estaba asentada y ya generaba su propio vino. El problema es que al estar de una zona tan septentrional, no podían depender siempre del suministro del sur y de esta manera empezaron a establecer ellos la vitivinicultura para poder tener un abastecimiento de vino suficiente. Además, aquí crea en la ciudad de Trier, Augusta Treverorum, en el 16 antes de nuestra era. Y en ese momento, Trier se convierte en el centro de poder del imperio del norte de Roma. Por lo tanto, es una ciudad fundamental y todo lo que pivota en torno a ella se ve, bueno, pues beneficiado de esa riqueza. Entre otros, el viñedo, que es un periodo de bonanza. Después de la caída del Imperio Romano, bueno, el círculo que puse en naranja es porque vamos a estudiar un poco la historia en este marco, no en toda Alemania. Al final, toda Alemania es difícil de determinar. La última reunificación no fue hasta los 90 del pasado siglo. Por lo tanto, vamos a estudiar un poquito este entorno que tiene una historia un poco más homogénea, independientemente de los estados y reinos que hubo durante el siglo XIX, siglo XX. Pero bueno, vamos a estudiarlo por aquí. Y después de la caída del Imperio Romano, pues las tribus que entran no son grandes, no son muy duchos en la vitivinicultura, pero es cierto que respetan la cultura romana. Ellos llegan, cae el Imperio Romano por muchos motivos, el Imperio Romano de Occidente por muchos motivos, y las nuevas tribus que entran no vienen con afán de imponer su cultura, sino que se adaptan muy bien y muy rápido a la cultura romana. De manera que estamos en un periodo de latencia hasta la llegada de Carlomagno. Con el Imperio Carolingio ve un auténtico impulso a la vitivinicultura. Carlomagno era un amante del vino, como todos sabemos. De hecho, uno de los viñedos más famosos de Borgoña, en la Côte d'Or, Corton Carlemany, tiene el nombre Carlemany por Carlomagno. ¿Vale? Entonces, es un gran mecenas del vino y de la cerveza. Era fundamental, también se era consciente que era fundamental para mantener el ánimo de sus tropas y de su pueblo, y de hecho instauró algunas de las primeras normas de elaboración de cerveza y de conservación de cerveza, pero también en el vino, ¿vale? También en el vino, como gran amante que era, delimitó y puso normas más estrictas para empezar a hacer las cosas de forma un poquito más seria. Establece rutas comerciales muy fortalecidas, de manera que el vino de Alemania puede llegar a gran parte del Imperio Carolingio, y establecen a Aquisgrán la capital del imperio y, por lo tanto, recupera ese peso político y poder comercial que tenía cuando Trier, un poquito más al sur, era capital del norte del Imperio Romano. Bueno, más adelante, ahora vamos a ver la historia, pero desde un punto de vista un poco diferente, ¿vale? Voy a ir analizando la historia con geopolítica y económica con el histórico climático. ¿Vale? Vamos a ir viendo qué pasa, porque es interesante ver la correlación que hay. Porque resulta que durante la Edad Media, durante el último milenio, hubo muchos cambios. En esta gráfica, os pongo a la izquierda, están las oscilaciones térmicas medias, ¿vale? De cada año. Entonces vemos que hubo una temporada que se llama óptimo medieval, en el cual las temperaturas eran más altas de lo normal. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, si las temperaturas son más altas de lo normal en una zona tan septentrional, el viñedo se va a ver muy beneficiado y, por lo tanto, bueno, pues dará mejores vinos. ¿Esto qué permite? Más ingresos y permite una vida mejor. Empiezan a sentarse monasterios, Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, aumenta la calidad y se facilita la clasificación de parcelas y pueblos. Este periodo entre el siglo X y el siglo XV, un periodo de bonanza en lo que a vitivinicultura se refiere. Fue seguido inmediatamente de lo que se denomina la Pequeña Edad de Hielo, un periodo desde el siglo XV hasta el siglo XIX con distintas fases de altibajos en el que, como veis, la temperatura media llegó a alcanzar menos 0,8, casi 1 grado menos de media al año. Eso es muchísimo, sobre todo cuando hablamos de una zona, como ya digo,
tan septentrional. Y precisamente el hecho de esta pequeña edad de hielo causa el declive, en parte, parcial, del vino alemán. Lo iremos viendo ahora. Vamos paso a paso. Primero, en esta etapa, ¿vale? Entre el mínimo de Spoeder y el mínimo de Maunder. Entre el siglo XV y el siglo XVII. Aparece la primera mención al Riesling, en 1435, en la zona de Rheingau. Especulaciones y adulteraciones de los vinos. Era habitual, y de hecho comerciantes y compradores lo sabían, que el transportista vaciase parte del barril, vaciase parte del vino, o se lo bebiese por el camino o lo vaciaba para revenderlo. Y que lo rellenase con agua, adulterando totalmente el vino, o con arena, ¿vale? Y de esa manera parecía que el tanque estaba, que el depósito estaba lleno y no lo estaba. Eso era habitual. Entonces eso empezó a bajar la imagen del vino alemán en el extranjero. A mayores aumentan los aranceles para el transporte en barcazas. Recordad que os comentaba, todas las regiones vitivinícolas necesitan ríos para el transporte. Alemania no es un caso excepcional y los impuestos se pagaban, los impuestos de transporte, como nuestros peajes de hoy en día, bueno, pues los sangraban cada vez que paraban de un puerto en otro puerto. Como precisamente empieza a haber una época de crisis, porque estamos en una edad de hielo, ya no es que no haya vino, es que no hay alimentos, la ganadería tiene problemas porque tampoco tiene pastos, entonces empieza a haber problemas en los pueblos y en las ciudades para tener comida e ingresos. ¿Y cómo lo suplen? Pues aumentando los aranceles y los impuestos. Esto empieza a asfixiar también la exportación del vino. Y la puntilla final, la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648. ¿Vale? En este momento también vivimos un pequeño pico, después de un pequeño alto, y es curioso ver cómo las guerras normalmente, si bien utilizan motivos religiosos, políticos o económicos, muchas veces detrás, en lo largo de la historia, ha habido problemas realmente de clima, de climatología, de falta de hambrunas, de problemas en el campo. Y este es uno de esos. Las tiranteces que hubo en Sacro Imperio Romano generaron la Guerra de los 30 años en la que al final entró toda Europa para repartirse el pastel. Y de hecho, después, una vez acabada esta guerra, el mapa europeo se configuró y se mantuvo más o menos estático durante unos cuantos siglos. En definitiva, la Guerra de los 30 años diezma a la población, destruye ciudades, viñedos, bodegas, barcas, prensas, un auténtico desastre. ¿Y qué sucede justo después, durante el siglo XVII? Bueno, pues después de una guerra, después de subida de aranceles, después de adulteración de los vinos, viene aún encima el mínimo de Maunder, que es el mayor pico a la baja que hay en temperatura. ¿Qué se va a plantar? Pues variedades más productivas y de peor calidad. La gente ya no tiene el vino como un producto de comercio, es el vino un producto de alimento, directamente. Es fundamental y ya no puedes tener Riesling plantado porque produce poco, tendrás que plantar otras variedades. De esta manera, Riesling solo queda acotada a los centros eclesiásticos, porque seguían teniendo dinero, tenían mucho tiempo libre y podían permitírselo. Pero el resto de viticultores que había, vitivinicultores, tenían que dedicarse a las uvas de peor calidad. Pero bueno, luego resulta que si veis en la gráfica tenemos una subida en las temperaturas, en el clima, y curiosamente esta subida en la temperatura viene aparejada a una dignificación de los viñedos, variedades y elaboraciones. Como veis, el clima ha ido marcando la historia del vino alemán. Esta dignificación hizo que apareciesen términos predicat. Luego veremos lo que son los predicat, que conocemos hoy en día, Kabinett, Spaldese y Oslese. Los dos grandes monasterios, Kloster Eberbach y Schloss Johannisberg, fueron los que desarrollaron esta terminología, este tipo de vinos. Es curioso porque Kabinett, la documentación lleva claramente a Kloster Eberbach, pero Schloss Johannisberg también dice que lo crearon ellos. O sea, aquí cada uno hace un poco lo que le interesa. Pero bueno, en definitiva, estos tres términos nacen en el siglo XVIII, un siglo de bonanza, que veremos más adelante en qué consisten esos vinos. Bueno, durante la primera mitad del siglo XIX, la Alemania napoleónica, los viñedos se secularizan. ¿Vale? Inmediatamente después, tras la caída de Napoleón, bueno, fijaros, durante la guerra napoleónica, otra bajada en las temperaturas. Por lo tanto, poco vino, pocos alimentos, guerra al canto. Tras la caída de Napoleón pasa a manos los viñedos de la nobleza centroeuropea, el príncipe de Metternich-Winenburg y compra el Schloss Johannisberg e instaura unos parámetros de calidad que no existían hasta entonces, muy interesantes, que veremos ahora. Bueno, empiezan las primeras clasificaciones cualitativas de viñedos y de vinos. De hecho, como decíamos, en el Schloss Johannisberg, que bueno, es el vino que estoy tomando yo ahora, no sé si lo veis, Schloss Johannisberg, este vino, instaura un sistema de sellos en base a la calidad del vino. Según una calidad y una tipología de vino, tiene un color, otro color el lacre,
que se mantuvo hasta hace muy poquito tiempo y ya no lo están utilizando así. En 1830, el primer Eiswein en Reichelsheim, y algunos de los Riesling de Rheingau se posicionan entre los vinos más cotizados y caros del mundo. Fijaros, la primera parte, la clasificación cualitativa de los viñedos y de los vinos que tenemos aquí. Este mapa es un mapa del Palatinado, de Pfalz. Es un sistema de clasificación bávaro de 1828. Ya se delimitan, voy a poner aquí el foco, ya se delimitan los viñedos. ¿Y por qué se delimitaban estos viñedos? En rojo los de mayor calidad y en amarillo los de menor calidad. Porque tenían que pagar más impuestos los que tenían mayor calidad, ¿vale? Los bávaros, pues así lo determinan. Y estos mapas han servido para trazar una historia y justificar también lo que veremos más adelante como los viñedos más top, los viñedos, lo que sean los Grand Cru en Borgoña, pero en Alemania, ¿vale? Y Forst y Deggensen son uno de los pueblos más interesantes. Y ahora lo que más me interesa a mí también, que es muy divertido esto, analizar las cartas de vinos del siglo XIX y del siglo XX y ver cómo han ido evolucionando las tendencias. En este caso es la carta del Irving House, un restaurante de Nueva York, de 1852. Voy a ampliar aquí para que lo veáis bien. Bueno, Hock es como se denominaban los vinos blancos secos alemanes, ¿vale? En términos generales. Es una abreviatura de Hockenheim, que es, a ver si me deja marcar aquí, no sé si lo veis, aquí, Hockenheim, esta, ¿vale? Es un pueblo y coge la abreviatura de ahí, pero se denominan a todos. Normalmente los Mosellas se denomina Moselle, y lo vemos aquí. Y este término se utiliza principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos. Fuera de ahí es más inusual. Pero bueno, lo que os quería mostrar con esta carta es este vino, Johannisberg, el que tengo yo aquí atrás. La botella, $5. $5 en 1852 son al cambio 180 euros de hoy, ¿vale? Es decir, la botella de Johannisberg costaba 180 euros en el restaurante. Y voy a abrir aquí Claret. Claret es como se denominaban los vinos de Burdeos con capa un poquito más baja. Bueno, pues los vinos de Burdeos tenemos aquí, por ejemplo, Chateau Margaux, $3. O Chateau Latour, $2,50. Es decir, el Chateau Latour costaba la mitad que el Johannisberg. Vale, a día de hoy es totalmente invertido. Este Johannisberg me costó, es un Grand Cru bueno, un CG, me costó 20-25 euros. Y un Latour cuesta varios cientos de euros, un Chateau Latour, cuando no miles y es una añada especial. Es el mismo viñedo, los dos son el mismo viñedo de la época, de lo que tenemos hoy en día. Los dos son casas que siguen operando más o menos igual, lógicamente se han adaptado, pero como es curioso que un territorio y un vino, el valor que tiene lo tiene en base al contexto sociocultural. A día de hoy el Johannisberg está por 25 euros, el Johannisberg seco, Grand Cru, y un Chateau Latour, que sigue siendo el mismo, está en cientos de euros, cuando hace 150 años era todo lo contrario. Y la pregunta es, ¿cómo pasamos de estar arriba? De hecho, fijaros, ¿cuántos tintos de Burdeos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Y Hock, solo Hock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Vale? Para que veáis la importancia que tenía el vino alemán y que siempre tuvo hasta, bueno, las guerras mundiales. Pero bueno, sigamos con las placas americanas. En el siglo XIX, en la segunda mitad, llega Oidium, Phylloxera y Mildium. La fecha del Mildium es la que pude encontrar con más antigua, ¿vale? Siempre bailan las fechas en estas cosas, pero bueno, la Oidium y Phylloxera la encontré en referencias bastante fiables y contrastadas. En el caso del Mildium fue lo más antiguo que pude encontrar, pero no pude corroborar la fuente. Pero más o menos en esa época y en ese orden entraron en Europa y en Alemania. La entrada de estas tres enfermedades, plagas americanas, forzó a Alemania a crear el centro de hibridación más prolífico de Europa. Son unas máquinas de hacer variedades nuevas, pero unas máquinas de hacer variedades nuevas. Normalmente cruzando vitis vinífera con vitis no vinífera o vitis vinífera con un cruce de vitis vinífera y no vinífera, creando lo que le llaman, bueno, el piwi, ¿vale? Estos híbridos, que literalmente la traducción significa resistente al hongo. Son variedades que a día de hoy están permitidas, son híbridos de plantación directo que están permitidas en Alemania, pero están prohibidas o, prohibidas o muy censuradas en otras partes de Europa. De hecho, en España, en denominación de origen, no se puede utilizar estos vinos, estas variedades. En Alemania sí, en las denominaciones de origen se puede utilizar sin ningún tipo de restricción, además. Y hablando un poco de los piwis, porque es interesante que es una tendencia. Es una tendencia igual que los vinos naturales, biodinámicos. De hecho, la mayor parte de la gente que está en piwi son también naturales o biodinámicos, porque apuestan por estas variedades. No son
ni más aromáticas, ni dan más cuerpo, de hecho dan vinos más anodinos en general. Pero como son variedades resistentes genéticamente a las enfermedades criptogámicas, hay que dar muchos menos tratamientos, muchísimos menos tratamientos. Entonces, dicen que es más sostenible y que va un poquito más con la filosofía precisamente natural. Está prohibido dentro de esta asociación, que os voy a enseñar ahora, bueno, las tres variedades Piwi más plantadas en Alemania son la Regen, creada en el 67, Solaris en el 75 y Johanniter en el 68. Como digo, permite una reducción de productos sanitarios. Os pongo ahí el enlace, por si estáis más interesados en este tipo de productos, del Centro de Estudio Piwi de Alemania, el más importante, y el Piwi International, ¿vale? Que es la asociación más importante de estas variedades. Esta asociación impide a sus miembros trabajar con variedades manipuladas genéticamente, entre comillas, manipuladas genéticamente. Es decir, solo pueden ser variedades creadas con el cruce natural de otras variedades. No puedes intervenir en un laboratorio de forma artificial. Tienen que ser cruces que se fuerzan, pero de forma natural. Y aquí tenemos una distribución de las bodegas que más tienen estas variedades Piwi. Alemania, es el color rosita, Austria es el azul, este amarillo marrón es Suiza, que son los principales. Pero, bueno, para verlo un poquito más claro, en el Google Maps, ¿vale? Vemos por aquí cómo están distribuidas. Principalmente en regiones, como vemos, principalmente por regiones norteñas, muy septentrionales. Como veis, hasta en Dinamarca y en Suecia hay plantadas estas variedades. En España, Italia, Grecia, en la cuenca mediterránea no hace falta en principio, porque la verdad es que la incidencia de problemas criptogámicos es muy inferior a la que puede haber en estas zonas con mucha más humedad, temperaturas más bajas, ¿vale? Bueno, hasta ahí los piwis. Una vez visto esto, hablamos ya de las guerras mundiales. Primera mitad del siglo XX, en 1910 se crea la VDNV, que es la precursora del VDP, que muchos conoceréis, si no todos, y que luego veremos un poquito el sistema de clasificación que tiene. La idea es que nacen como una asociación que prohíbe a sus miembros, entre otras cosas, añadir azúcar al mosto para fermentar. De ahí el término Naturwein, ¿vale? Naturwein, que significa vino natural. Para ellos el vino natural era el vino al que no se añadía azúcar. La chaptalización, que es esa adición de azúcar antes de la fermentación o durante la fermentación, está permitida en Alemania en casi todos los rangos de vinos, excepto en los predicates. Está permitida por ley. Pero hay un colectivo muy importante que nace de que prohíbe a sus miembros esa práctica. Y son los vinos en general de mayor calidad, lógicamente. Bueno, la alegría les dura poco, 4 añitos. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, hasta 1918. Y entre el 18 y el 39, en el periodo entre guerras, se pierde el 50% del viñedo y el prestigio internacional. ¿Qué significa esto? Significa que volvemos otra vez, todo ese posicionamiento que teníamos en el mundo, se vuelve a perder y a empezar de cero, pero de cero completamente. La fotografía que os enseñé antes del menú del Irving House de Nueva York, esa fotografía que era de 1852, tengo otro menú de Nueva York también, de otro restaurante de 1914, antes de que estallase la guerra, la Primera Guerra Mundial, y los precios y los vinos eran prácticamente los mismos, con 60 años de diferencia. Prácticamente los mismos, incluso las mismas referencias. Pero coges una carta del periodo entre guerras o una carta de los 50 y no aparece ni un solo vino alemán. Ni uno. Lo único que aparece es Mosel o Riesling. Y ya te pone al lado, además, entre paréntesis, local, doméstico. En aquella época no existían las restricciones de las denominaciones de origen como hoy en Estados Unidos, se las pasaban por el forro completamente y decían que esto es un Mosel de aquí. A día de hoy lo siguen haciendo con muchos vinos. Pero en definitiva, en este periodo, ¿qué sucede? Que se replantan de nuevo variedades muy, muy prolíficas, pero de muy mala calidad y se pierde una gran parte del viñedo. Después de la Segunda Guerra Mundial no hace más que incrementarse este daño. Y a partir de 1950, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, y hasta la década de los 80, no nace este término, se recupera este término, Liefraumilch, que es, bueno, leche de la mujer amada, viene siendo más o menos literalmente. Es un término que se usaba ya desde el siglo XVIII para vinos de mucha calidad, al principio. Pero a partir de este momento, este término, a partir de los 50 del pasado siglo, este término va a quedar acuñado para vinos dulces, ramplones y, en general, de mala calidad, chatalizados y de mala calidad. La marca más reconocida y que se podía encontrar en cualquier supermercado de Estados Unidos es la Blue Moon, que os dejo ahí escrita, y fue la que inundó
todo. De hecho, empiezas a coger cartas de vinos de los 60, 70, 80 y empieza a aparecer este término, Geframik, con precios tirados, mucho más asequible de lo que era un Mosel, un Johannisberg o un Hock. A partir de la década de los 80, la nueva generación de vitivinicultores buscan recuperar el prestigio internacional. George Brewer, Keller, Wittmann, y a partir de aquí ya empieza la gran revolución de Alemania, la nueva revolución de Alemania. En 1983, el Carta de Rheingau establece unas pautas de solo utilizar variedades nobles y unas restricciones en la elaboración. A partir de los 90, la reunificación de Alemania incorpora esas dos denominaciones de origen que, como veíamos antes, estaban fuera, que eran Sajonia y Salzburg. Bueno, actualmente Alemania es el cuarto consumidor mundial de vino, el primer importador mundial de vino, el octavo productor mundial de vino y el séptimo exportador mundial de vino. Las cifras: 103.000 hectáreas de viñedo, 16.898 explotaciones vitivinícolas, más de 3 veces el número que hay en España. Y Alemania es el doble de población que España y tienen más de 3 veces que nuestras bodegas, con mucho menos viñedo. Bueno, estos datos son de 2016, ¿vale? De las bodegas. Igual ha cambiado un poquito. El 65% que producen es blanco, lógicamente, en la zona en la que están, y el precio de venta de exportación de sus vinos es de 2,7 euros el litro. Esto es interesante porque es el doble que España. Es decir, es el séptimo exportador mundial de vino. España está en el número 1, me parece, en las últimas cifras, perdón, de número 3 en las últimas cifras, pero, sin embargo, ellos venden al doble de precio que España, es decir, tienen el doble de valor sus productos que el nuestro. Aún así, están en menos de la mitad que Francia. Francia sigue siendo el que lidera los rankings de ventas en cómputo total por unidades y en ingresos. Y ahora entramos en legislación. Fui hasta aquí muy rápido porque la historia quería repasarla, ¿vale? Simplemente para que os quede más o menos una base. Y ahora, a la hora de descifrar la etiqueta, voy a pausarme y explicar un poquito más despacio porque hay mucha materia y quiero que quede más o menos claro. Bueno, tenemos distintas legislaciones desde que empezaron, 1498, 1892, distintas leyes del vino. Y me paro en esta, 1971. En 1971 se cambió la legislación por completo de Alemania y se instauraron muchas novedades. Entre otras, la concentración parcelaria, que lo que hizo fue cambiar el mapa y tal y como estaba definido hasta la época, creando una pirámide geográfica que a día de hoy está muy discutida. Es la que sigue reglando en las botellas, es la que sigue imperando en la lectura de las botellas, pero está obsoleta porque no aporta valor añadido al mercado. Luego veremos por qué. Aunque esa clasificación sigue vigente a día de hoy, no es con la normativa de 1971. Veréis que hay muchísimos artículos, hay muchas sesiones donde se dice que la ley actual del vino alemán es de 1971 y no es cierto, es de 1994, donde la del 71 y la ley del industrial del vino se juntan, hay algunos cambios, matices, pero aunque la base y la estructura sigue siendo similar a la del 71, no es la ley del 71, es del 94, revisada, por cierto, en el 2019. Pero como os decía al principio, Alemania está en permanente revisión, aprendiendo y cambiando. Y estamos pendientes de que saquen una nueva ley del vino. Están trabajando en ello, ¿vale? El año pasado, cuando tengo que ir por viaje a alguna feria, el año pasado estaba en Nueva York, en la Fancy Food, y yo siempre voy al stand de Alemania. Bueno, otros stand para beber gratis, fundamentalmente, Riesling gratis, a reventar, pero también aprovecho porque allí van muchos administrativos, técnicos del gobierno alemán y les pregunto por las novedades. Y el año pasado, en junio, me dijeron que estaban trabajando en una nueva ley que se parecía más al formato del VDP de clasificación que a la que tenían tradicionalmente. Aún no está impuesta, pero veremos que han cambiado algunas cosas en la legislación alemana. Hay nuevas incorporaciones de denominaciones de origen que nos hacen pensar precisamente que todo va hacia un cambio tipo VDP. Bueno, texto extraído de la nota de prensa que sacaron hace unos meses el Ministerio de Agricultura de Alemania. En el segmento de vinos de calidad, el sistema alemán se desarrollará en un sistema basado en el origen geográfico, el modelo románico, como en Borgoña, por ejemplo. ¿Vale? Un terreno más amplio hace vinos de peor calidad en términos generales que si el vino procede solo de un viñedo único. ¿Vale? Ese es, grosso modo, el concepto. Y es lo que quieren implementar. Como vemos abajo, cada origen debe representar un perfil claro y seguir el principio de cuanto más pequeño es el origen, mayor será la calidad del vino. En definitiva, buscan poner el acento en el origen de la uva siguiendo un patrón similar al del VDP. ¿Vale?
Lo veremos luego, el del VDP, que me imagino que casi todos sabéis de qué consiste, lógicamente lo revisaremos. En 1994, esta legislación instala y ratifica dos tipos de clasificaciones, ¿vale?, de la uva. Según el origen de la uva, es decir, geográficamente, de dónde viene esa uva, y según la calidad de la uva, en base al azúcar. Es decir, muy bien, esa uva viene de ahí, pero ¿qué calidad tiene esa uva? Entonces hay dos parámetros de clasificación. Uno es el sistema románico, el geográfico como el nuestro, y el otro es el sistema germánico, en base al azúcar en mosto. Vamos a ver cada uno de ellos y según primero el origen de la uva. Tenemos el primer término, el más básico, el vino de mesa. Veréis muchas veces también que se pone Tafelwein, ¿vale? Lo veis ahí escrito. El término Tafelwein, que significa literalmente vino de mesa, desaparece en el 2009. Es decir, no está vigente. A día de hoy no se puede hablar de Tafelwein porque no existe ese término. Desde el 2009 no se utiliza. Ahora es simplemente vino alemán, ¿vale? Deutscher Wein. Vino alemán y nada más. Ya no se llama vino de mesa, ¿vale? Es un vino de mesa a nuestros ojos, pero ya desaparece el término Tafelwein, para que no cometáis errores. Luego está el Landwein, que es la indicación geográfica protegida, ¿vale? Hay 26 en total, cubren prácticamente toda Alemania. Como veis, el acrónimo es GGA, ¿vale? Nosotros le llamamos IGP y son los Landwein. Y los Qualitätswein, que es el grueso productivo de Alemania, ¿vale? Significa vino de calidad. Hay 13, son las 13 regiones vitivinícolas. Son 13 regiones vitivinícolas, cada vez son denominaciones de origen. Es decir, cuando os preguntéis ¿cuántas denominaciones de origen hay en Alemania? Bueno, tenéis que saber que están estas 13 denominaciones de origen, pero que hay más denominaciones de origen, ¿vale? Normalmente solo se estudian estas 13, porque estas 13 son las grandes regiones. Son zonas muy amplias, como si hablamos, pues, región Cataluña, región Galicia, región Andalucía, son regiones grandes, denominaciones de origen grandes, bueno, alguna bastante pequeñita, como la de Hesse-Straße, que tiene unas 400 hectáreas, pero hay otras que son muy grandes. Pero estas 13 regiones vitivinícolas no son las únicas denominaciones de origen. Sí lo eran hasta el 2017, pero a partir del 2017 empezaron a aparecer nuevas denominaciones de origen. El acrónimo es GU, para las DOs en Alemania. Y aparece en el 2017 esta, en Franconia, en Franken, de 113 hectáreas. Es un viñedo muy grande, un viñedo muy extenso, con muchas parcelas y muchos microviñedos, pero en definitiva es un gran viñedo, ¿vale? Un viñedo grande. Bueno, para que os hagáis una idea, Clos de Bogó, en Borgoña, que es un Grand Cru y es un único viñedo, son 50 hectáreas. Esto sería el doble de Clos de Bogó y en el 2017 ya empiezan partiendo de eso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Alemania abre los ojos y a partir del 2017 está por la labor de empezar a acotar geográficamente más pequeño. Es decir, no solo estas 13 regiones vitivinícolas son denominaciones de origen, sino que si hay un territorio dentro de esa denominación de origen que por lo que sea, por sus particularidades o sus circunstancias, tiene un distintivo con respecto al resto, puede ser denominación de origen. Y no solo a partir de 2017, no solo esta zona, esta DO, sino que en el 18 en NAE aparece esta otra, de 27 hectáreas, y lo que es más importante, estas tres. Rotlein, Laubach y Blaufußer-Ley. Bueno, como se pronuncie, Ley. Vale, estas tres denominaciones de origen forman parte del mismo viñedo, que es Ulam. Es un viñedo de Mosela que pertenece a Lofstein. Vale, es un viñedo único, conjunto, pero tres fracciones distintas de ese viñedo. Os enseño aquí la fotografía del viñedo, donde tiene tres zonas claramente diferenciadas. El Schieferton es el suelo pizarroso, es la pizarra, como denominan a este tipo de pizarra, que no es una pizarra, bueno, ellos tienen muchas palabras para las pizarras, es una pizarra especial. Tenemos la roja en este viñedo, tenemos la gris en este otro viñedo central y tenemos la azul en el viñedo más sureño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Alemania ya no solo es que una región dentro de la región sea factible hacer la denominación de origen, sino que incluso viñedos específicos se pueden fragmentar según su calidad. Mirad el último viñedo, el Blaufußer, el que tenemos abajo del todo, 1,96 hectáreas. No llega a 2 hectáreas de viñedo plantado, 2 campos de fútbol. Y eso es una denominación de origen, la más pequeña, lógicamente, que hay a día de hoy en Alemania. Hay otra denominación de origen que se está ya aprobada por el gobierno alemán, que están en Europa pendiente de ratificar, y hay otra que está estudiando el Estado alemán. Pero, como veis, esto sigue evolucionando y la evolución va hacia un sistema más borgoñón.
Por lo tanto, como ya digo, esta presentación dentro de poco quedará obsoleta porque tendremos que incorporar nuevas denominaciones de origen. Pero bueno, esto os lo pongo simplemente como guiño, ¿vale? Porque no es relevante, no tiene un impacto grande en el vino alemán, sí lo tendrá a futuro y son unas bases sólidas para trabajar, pero a día de hoy no lo son. Entonces, tampoco vamos a ahondar mucho más en eso. Vamos a hablar del sistema de clasificación geográfico que tienen instaurado en Alemania. Vale. Tenemos por un lado el Bereich, que es el área subzona. Hay 44 subzonas distintas. Cada denominación de origen, cada una de esas 13 denominaciones de origen, tiene a su vez subzonas. Vale, pues por ejemplo, el A, que es la que estaba más, una de las que estaba más al norte, hace unos Spätburgunder, unos Pinot Noir excelentes, tiene solo una, porque es un territorio muy pequeñito, pero Rheinhessen, por ejemplo, tiene, creo que son 3, tiene Rheinhessen, y hay unas 14 o así más o menos en Baden, que es un territorio muy amplio. Entonces, cada región tiene un número en base a su territorio, pero son subzonas, como decir, por ejemplo, en Galicia, el Rías Baixas, pues tiene el condado de Té es una subzona, Salnés es otra, Sotomayor otra, pues aquí igual. Después tenemos las comunas o distritos, tenemos los Großlage, que es un conjunto de viñedos de una zona. Ese conjunto de viñedos puede ser enorme, gigantesco, puede ser de un pueblo o de varios pueblos. Y lo más peliagudo es que de los más de 150 que hay Großlage en toda Alemania, algunos se crearon de la nada, simplemente sin ningún registro histórico de ese viñedo, sin nada de tener nada en común, ninguno de los viñedos que formaban parte de él. Es decir, se creó para forzar y crear un conjunto que es Großlage. No estás dando identidad a ese territorio porque no lo tenía ya antes. Entonces, simplemente se hizo por un tema administrativo. Y muchos Großlage, bueno, pues no tienen identidad y fueron creados forzosamente. Y los Einzellage, que son viñedos singulares, más de 2.600 viñedos específicos. Los hay buenos y los hay malos. La legislación lo único que te dice es que ese vino viene de ese viñedo. Pero si el viñedo es bueno o no, ya lo tienes que saber tú. Y son más de 2.600. Entonces, es una clasificación informativa, pero no una clasificación cualitativa, porque no te dice si es mejor o peor ese viñedo que el de al lado. Ahora vamos a verlo en unas etiquetas, ¿vale? Para identificar dónde aparece y cómo aparece. Bueno, en primer lugar, la región geográfica. La tenemos normalmente delante, a veces detrás, ¿vale? Pero son esas 13 que todos debemos conocer, que es, bueno, pues en este caso, Rheinhessen. Después, el Bereich, que es el área, la subzona. Bueno, pues en Rheinhessen hay 3, en este caso es Niestein, ¿vale? Es del pueblo de Niestein y es esta la subzona, es la subzona de la que procede la uva. A su vez, la comuna aparece normalmente en pequeñito, tampoco es muy interesante, el pueblo del que viene. Y luego, aquí tenemos otra palabra que es un Großlage. Y en el otro vino tenemos otra palabra que es un Einzellage. ¿Vale? En este caso es Ribach a la izquierda y a la derecha es Pettental, que es uno de los más famosos viñedos de Alemania. La pregunta es, ¿cómo alguien que no se conoce los 2.600 viñedos de Alemania va a saber diferenciar si Ribach es un viñedo o un conjunto de viñedos? Es muy difícil, no hay nada que lo diga en la etiqueta. Es decir, no sabríamos, si vemos estas dos etiquetas y no sabemos mucho no sabemos que, por ejemplo, Pettental es un viñedo muy famoso, pues podríamos pensar que son vinos que vienen de grandes viñedos, de grandes extensiones, de un conjunto de viñedos. Pero o que los dos son de un viñedo específico y el de la izquierda no lo es. Entonces, ese es el gran problema que tiene la legislación alemana, que como vemos, hay otras clasificaciones que nos van a ayudar a suplirlo. Por ponernos un ejemplo, aquí tenemos esta etiqueta, ¿vale? Puse un ejemplo bastante fácil, pero bueno, hay que dar el ejemplo. Aquí tendríamos el Bereich, la zona, es decir, el territorio, la subzona dentro de Mosela. Bueno, pues esto viene de este territorio. Y al lado tenemos una palabra. ¿Cómo saber decir si es un Großlage o un Einzellage? Salvo que conozcáis qué significa esa palabra, es imposible. Entonces, lo que yo os dejo aquí es, abajo a la izquierda, un código QR. Ese código QR es el listado actualizado de todos los Bereich, de los Hochstel, de los Großlage y los Einzellage. Creo que es del 2015, la última actualización, y es el que está ahí. De manera que si esto lo lleváis encima o lo tenéis acceso a él cuando necesitéis la información, simplemente es un PDF donde ponéis Doctor en el buscador, os salta Doctor dónde está y os dice lo que es. Doctor es, bueno, os digo ya, es un Einzellage, es uno de los viñedos también más famosos, en este caso de Mosela, que es el que aparece en esta etiqueta, ¿vale? Que está al fondo del top. El que aparece detrás del pueblo de Bernkastel es el viñedo Doctor. Entonces, nada, os queda ahí y los querréis ahora o cuando queráis y así tenéis el listado actualizado
con todos los viñedos específicos de Alemania y todas las subzonas específicas de Alemania, por si tenéis dudas, si no sabéis a qué se corresponden estas palabras, que como ya digo, aparecen en la etiqueta en grande, ¿vale? Normalmente aparecen así en grande en la etiqueta, para definir el origen, así sabréis si es un viñedo único o no. Bueno, ahora vamos a analizar la clasificación. Esta fue la clasificación geográfica oficial de Alemania, la geográfica oficial de Alemania. Ahora vamos a ver la clasificación según la calidad en base al azúcar, ¿vale? Y en este caso ya hablamos bueno, primero vamos a hablar de cuándo se puede chaptalizar y luego vemos de los parámetros cualitativos. Dentro de los Qualitätswein tenemos dos tipos de vinos. Los que se pueden chaptalizar, a los que se les puede añadir azúcar al mosto, y a los que no se les puede añadir azúcar al mosto. Los Pradicat son a los que no se les puede añadir azúcar al mosto. Y los primeros que aparecen, ¿vale? Los de arriba, los QBA, sí se puede añadir azúcar al mosto. Son vinos secos. Y los Pradicat pueden ser secos o pueden ser dulces. Vamos primero con los primeros, con los que sí se puede añadir azúcar al mosto. Y hay dos palabras que son interesantes. Bourglès, que es la vendimia prematura de la uva. ¿Por qué existe esta palabra? Porque es muy habitual en una zona tan septentrional que si tenemos analíticas que nos dicen que va a venir botrytis o que va a venir nidio muy pronto o heladas o lo que sea, pues hay que vendimiar pronto antes de que se pierda toda la cosecha. Y si haces una vendimia tan prematura tendrás mucha acidez, muy poco azúcar y en definitiva vinos que habrá probablemente que chaptalizar. Bueno, pues esos provienen de este tipo de vendimia. Y luego la vendimia haut des, que es una vendimia óptima, que se da en buenas circunstancias y según el productor, la región y la añada, pues habrá que chaptalizar o no. Es decisión del productor, ¿vale? No todos los vinos QBA están chaptalizados, ni mucho menos, pero bueno, que sepáis que si no lo indica explícitamente en la etiqueta, no podemos saberlo. Terminología habitual para hablar de dulzor en los vinos de Alemania, antes de meternos en los vinos Pradicat, en los de mayor calidad. Vamos a hablar de dulzor en términos generales. Lo primero, este término, ECLE, es el término que se utiliza a la medida para medir el azúcar en mosto. Básicamente es de densidad, ¿vale? La medida es la siguiente. Si un litro de agua a unos 20 grados de temperatura tiene una densidad de 1 y el mosto a la misma temperatura y en las mismas condiciones de medición tiene 1,085, será 85 grados ECLE, ¿vale? Que es la diferencia de densidad y por lo tanto nos dice el dulzor del mosto. Y ahora estos términos ya son del vino acabado. Trocken significa seco. Cuando veáis trocken en una etiqueta significa que el vino tiene menos de estos parámetros, entre 0 y 4 o hasta 9 gramos de azúcar por litro. Pueden tener como mucho un término trocken hasta 9 gramos de azúcar por litro, siempre que la acidez en tartárico sea 2 gramos menos, como mínimo. Es decir, si yo tengo un vino con 9 gramos de azúcar residual, puede ser seco siempre que tenga como mínimo 7 gramos de ácido tartárico, ¿vale? Bueno, de acidez total medida en tartárico. Dos términos que aparecen, que se crearon creo que fue en el 2001, el Selection y el Classic. Yo no los veo demasiado, el Classic sí, pero el Selection no. Pero bueno, son términos que están acuñados, ¿vale? Para vinos que no son dulces, tampoco son secos del todo, pero que por la acidez que tienen pueden tener un equilibrio, bueno, pues que los hacen parecer más secos casi que dulces. Abocados, digamos. Röstafelger, que es un término muy popular, aparece en muchísimas etiquetas, que significa semiseco, ¿vale? No es oficial este término, lo utilizan los productores si quieren, es un término muy popular, pero no es oficial. El oficial es halbtrocken, que es semiseco, literalmente. Y el rango de dulzor, vemos que también tiene unas oscilaciones particulares, que os explico ahora porque en una gráfica es más sencillo. Luego está Lieblich, que es semidulce, hasta 45 gramos de azúcar residual, y Süß, que es dulce, más o 45 gramos de azúcar residual o más. Bueno, y en esta gráfica os voy a enseñar, para ver si lo entendemos un poquito, de forma más clara, porque es bastante lioso, los vinos en qué acotaciones estamos. Un vino Trocken tenemos como máximo, por ley, 4 gramos litro, pero podemos subir hasta 9, es decir, en el rango entre 4 y 9, todo el azúcar que yo tenga mayores, tengo que tener una correspondencia con acidez. Si yo, por ejemplo, tengo 7 gramos litro de azúcar residual, tendré que tener 5 gramos de tartárico, 2 gramos menos. Si yo tengo 9, como veis aquí, 7. Si yo tuviese 5 gramos de azúcar residual, tendré que tener como mínimo 3 de acidez total. En Halbtrocken, lo mismo. Lo que pasa es que el tope superior llega hasta 18. Y en este caso hay que restar 10. Es decir, si yo tengo un vino de 18 gramos de azúcar residual, para que sea Halbtrocken, tendré que tener como mínimo 8 gramos de acidez total en tartárico,
¿vale? Y si tengo 16, tendré que tener 6. Y si tengo 15, tendré que tener 5, ¿vale? Esa es la correspondencia que encontramos. Luego Liebig, que estaba desde la base hasta 45 gramos de azúcar, y Suss, que de 45 para arriba, llegando a haber vinos extremadamente dulces. No tanto como los PX españoles, que es una barbaridad, pero bueno, bastante dulces. Bueno, la clasificación según la calidad de la uva en base al azúcar, volvemos ahora a la clasificación. Hasta ahora hemos visto en los vinos donde se puede chaptalizar, ahora vamos a ver en los vinos donde no se puede chaptalizar, ¿vale? Los Bradicat. Estos son los vinos a los que no se pudo añadir azúcar al mosto ni durante fermentación, es decir, los que de forma natural tienen mayor calidad. Cabinet, Spaldese, Auslese, Verin Auslese, Eiswein y Trockenverin Auslese. Son terminologías que pueden parecer muy confusas al principio, pero que son realmente sencillas al final. En este caso, como digo, y quiero insistir, no se les añade azúcar, ¿vale? A los anteriores se les puede añadir o no se les puede añadir, pero a estos no se les puede añadir azúcar. Bueno, ¿qué es cada uno? Cabinet significa el origen semántico, hay dudas entre los defensores de Kloster-Eberbach, como decía, y Johannisberg. Unos dicen que significa de selección, otros que significa gabinete, porque es el vino que se daba en los gabinetes de crisis, en reuniones y demás. Es un vino preciado y cuidadosamente guardado. Pueden ser secos o semidulces. Podéis encontraros cualquiera de las dos opciones. Y cuando aparece en la etiqueta cabinet, si no conocéis al productor y no conocéis su estilo, no vais a saber si es seco o semidulce, salvo que lo ponga en la etiqueta con los términos que vimos antes. Entonces, realmente es una designación que no nos dice si es dulce o semidulce. Lo que sí nos dice es que no está chaptalizado y que las uvas son de mayor calidad. Luego tenemos el Spaldese, que significa literalmente vendimia tardía. Podemos saberlo, también puede haberlos secos o dulces, aunque en general los Spaldese tienen algo más de azúcar que los Cabinet, porque se vendimian más tarde. Auslese, selección. Vinos generalmente dulces, aquí ya sí, que vienen de uvas sobremaduras, a veces infectadas por botrytis. No siempre, pero casi siempre suelen estar infectadas por botrytis. Cuando veíamos antes que a finales del siglo XVIII en Schloss Johannisberg se creó y apareció la palabra Auslese, es una de las primeras referencias que hay a la botrytis en el vino. Bueno, en el siglo XVI, en Tokay, hay algunos documentos, pero están un poquito puestos en tela de juicio, porque aparecieron como de la manga. Estos están bastante confirmados, ¿vale? En el siglo XVIII. Verin Auslese, granos seleccionados. ¿Esto qué son? Bueno, son vinos ya muy dulces, elaborados con uvas deshidratadas por el hongo botrytis, ¿vale? El hecho de que el hongo infecte la uva no implica una deshidratación inmediata. De hecho, podemos vendimiar en el momento que creamos oportuno y que apenas se haya perdido agua y haya concentrado azúcares, ¿vale? Por lo tanto, si dejamos que se pacifique un poquito más la uva, conseguimos una deshidratación, concentración de azúcares y podemos elaborar un BA, que es el acrónimo del Verin Auslese. El Eiswein, vino de hielo, son muy raros, más raros en Alemania. Son más fáciles de encontrar, digamos, en Austria, o bueno, ya no te digo en Canadá, que tiene una relación calidad-precio impresionante, pero en Alemania suelen ser bastante caros y escasos, ¿vale? Son vinos muy dulces, obtenidos por extracción de mosto cuando se congela en la uva. Creo que la congelación mínima está en menos 7 grados por ley y el rango habitual está entre menos 10 y menos 12, es lo óptimo, es la mejor manera de conseguir un Eiswein. Y luego el TBA, el Trockenverin Auslese. Fijaros cómo se van juntando palabras. El Verin Auslese es mezclar la palabra Auslese con Verin. Verin significa valla. Auslese, selección, granos seleccionados. En el TBA incluimos la palabra Trocken, que es seco, y luego Verin, que es valla, y luego Auslese. ¿Qué significará? Bueno, pues selección de granos secos o granos secos seleccionados. Son vinos muy dulces, elaborados, los más dulces que hay en Alemania y los más caros, más caros en términos generales, elaborados con uvas totalmente deshidratadas por botrytis, ¿vale? No parcialmente deshidratadas, como el BA, el Verin Auslese, sino que aquí están muy deshidratadas y, por lo tanto, los costes de producción son muy altos. Bueno, ¿dónde leerlo en la etiqueta? Pongo los mismos ejemplos que antes, ¿vale? Las dos etiquetas que vimos antes, Cabinet, lo tenemos ahí, ¿vale? Lo veis ahí a la derecha, y Spaldese lo vemos a la izquierda. Ahí aparecen estos dos términos, ¿vale? Si tenemos la palabra Trocken, sabemos saber si es seco, si no aparece no lo sabemos. En el de la izquierda o conocemos la historia y trayectoria de la bodega, o es imposible que lo sepamos. En el de la derecha, gracias a que lo ponen, sabemos que es un vino seco. Y luego aquí aparecen los grados OEQ, ¿vale? Esto es bastante confuso. Primero, son los mínimos, los grados mínimos, es decir, cuánto azúcar como mínimo tiene que tener el vino para considerarse en ese rango.
Os pongo lo hice yo en base a los pliegos de condiciones de las 13 regiones vitivinícolas. Digo esto porque el reglamento que aparece a la derecha, que veis, tiene otros grados distintos, pero ese reglamento fue derogado en el 2013. Veréis que esas cifras aparecen muchas veces en muchas tablas, pero no son actuales, no están actualizadas porque quedaron obsoletas en el 2013 y las actuales son las que aparecen en los pliegos de condiciones de las denominaciones de origen, que son las que os puse aquí. Habría que modificar las de Nauslese y Trockenwede-Nauslese porque con la entrada de Lofstein en esas DOs que dije de pequeñas parcelas, subió el tope mínimo. Entonces, lo que tenemos aquí es un rango de mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no son los mismos parámetros para todos los cabinets de toda Alemania, porque hay distintas variedades, distintas zonas y cada una tiene sus particularidades. Entonces, este rango indica los mínimos. Es decir, para hacer un gabinete en Alemania necesitaré 70 grados o Ecle en la variedad Elbing de Mosela, pero necesitaré 85 con la variedad Dornfelder en Franconia. Entonces, estos son los rangos que os pongo más o menos con los que se trabaja. Vale, para que lo tengáis como curiosidad también. Espumosos. Hay muchos espumosos. Alemania es el mayor consumidor de espumosos del mundo y gran productor. Lo primero que os pongo es una palabra, un vino muy interesante. Alemania no es todo Riesling, Alemania no es todo lo que está de moda de Riesling, de suelo, de mineralidad. Alemania hay muchas cosas y a veces muy interesantes, como vimos antes de los Pigu y de esa tendencia. Y este producto es interesante, es raro e interesante. Se llama vino nuevo. Se puede encontrar en toda Alemania en otoño, recién acabada la vendimia y recién empezada la fermentación. Son vinos que están a medio camino entre mosto y vino. Es un vino que no acabó de fermentar. La gente va a las bodegas, lo compra cuando tiene unos 5 grados de alcohol más o menos y se lo lleva a casa. Lo mete en la nevera si quiere parar ahí la fermentación porque le gusta así, lo deja fuera un par de días si quiere que fermente un poquito más y que tenga un poco más de burbuja y cada uno juega con eso. De hecho, en los supermercados se venden y es habitual que la gente lo compre y luego lo trabaje en casa como quiera. Bergwein es el vino de aguja, puede ser clasificado. Los hay incluso dentro de denominaciones de origen, pero no es muy interesante. Sekt. A ver, esto es importante porque muchas veces hablamos de Sekt como todo el espumoso alemán, y no es así. La palabra Sekt es un espumoso alemán, pero de muy mala calidad, porque de hecho el vino base, puede proceder de cualquier otra parte de Europa. ¿Vale? Puede proceder el vino de Francia, de Italia, y lo único que hace es la fermentación en Alemania y en método Charmat, fundamentalmente. Dasza Sekt, esto ya es alemán, ¿vale? Pero a menudo son muy dulces, son elaborados con variedades muy productivas, tipo Müller-Thurgau, no pueden estar en DO, normalmente el uva viene de todas partes, y se elaboran casi todas con Charmat. Tampoco es que tengan mucha calidad en general. Dasza Sekt y la región vitivinícola, ¿vale? BA, proceden de una de las 13 regiones vitivinícolas. Aquí ya empezamos a hablar de Sekt buenos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Cuando veis la palabra Sekt en un vino, no quiere decir, no son todos iguales. Hay muchas calidades. Hay que buscar mínimo un Dastra Sekt BA. Utilizan variedades nobles, pero también pueden ser método transfer, Charmat o tradicional. Y habrá que leerlo en la etiqueta, ¿vale? Y luego están en la cúspide de la pirámide de los espumosos alemanes los Wintersekt, que solo utilizan uvas nobles, tipo Riesling, Silvaner, y método tradicional, ¿vale? Toda la uva tiene que proceder de viñedos en propiedad, además. Tenéis aquí la escala, los Sekt, la peor calidad que tenemos, los vinos, los Sekt alemanes, empezamos a entrar un poco en materia, Sekt de región, regionales, ya son de calidad, y los Wintersekt ya son la cúspide, ¿vale? Solo espumosos de altísima calidad. Rosados, muy rápidamente, también hay rosados con distintas terminologías, ¿vale? Dependiendo de la zona y del sistema de elaboración. Bueno, queda para vosotros, si queréis echar un vistazo y conocer rosados diferentes, ahí lo tenéis. Y otra terminología habitual, bodega comercial. Este código, que es importantísimo y analizaremos luego, el AP número, es el código de lote. Y es muy importante porque si sabemos un poquito, nos puede decir cómo es el vino. Y podemos entender que el mismo vino, exactamente el mismo vino, con la misma etiqueta, con la misma añada, con la misma uva, con el mismo todo, el mismo vino, puede valer una botella el triple o el cuádruple por el número de lote. Y luego explicamos también por qué. Adreven, esta palabra es muy importante, viñas viejas, porque hay vinos de viñas viejas que, aunque no sean Grand Cru, son impresionantes y suelen estar a mejor precio que los otros. Embotellado en la propiedad. Die Frauenwinch, que lo vimos antes, ¿vale? Era ese vino que en la década entre los 50 y los 80 inundó todo el mercado internacional y que a día de hoy sigue habiendo. En casi todos los supermercados el vino alemán está vinculado a este tipo de vinos para el consumidor de a pie, pero que, por suerte, va perdiendo terreno en el mundo. Mosel Thaler es una imitación del anterior, pero para la región de Mosela.
Source-Reserve es un mosto que se utiliza para balancear el vino tras la fermentación alcohólica y está permitido en los Pradicat, ¿vale? Esos vinos, los Pradicat, que no se puede añadir azúcar antes de la fermentación ni durante la fermentación, sí se les puede añadir mosto del mismo vino, se les puede añadir el mosto al final. Si resulta que no han quedado tan dulces como queríamos, que hay demasiada acidez, se les puede corregir con Source-Reserve. Eso está permitido hasta en los Pradicat, siempre que el mosto proceda de vino de calidad, del mismo, y si es del mismo territorio al que se refiere en la etiqueta. Wingwood, que es explotación vitivinícola, Wenkelere y Bodega, pero bueno, Wingwood es lo más habitual, cooperativa de viticultores. Y ahora entramos con el VDP. Vale, es la asociación más importante de Alemania. Tanto que mucha gente piensa que la clasificación del VDP es la oficial. Y no es así. La clasificación del VDP solo la pueden utilizar 196 miembros. 196 miembros de los más de 16.000. Es decir, un poquito más del 1% de los productores. Entonces, hablar del VDP no es hablar de Alemania. Aunque yo sé que es lo más habitual y lo que encontramos más en España son los vinos del VDP, insisto, hablar del VDP no es hablar de los vinos de toda Alemania, pero es hablar de los mejores vinos de toda Alemania. Hay algunos productores que están fuera del VDP que producen vinos excelentes, pero sin duda el mejor conglomerado con los mejores vinos y los mejores viñedos están dentro del VDP. Los vinos de esta gente son impresionantes y prácticamente todos los vinos que conocéis, todas las bodegas que conocéis, pertenecen aunque se trabaja en España, fundamentalmente, pertenecen al VDP. Actualmente, 196 miembros. Oscila un poco, pero muy poquito. Esta es la clasificación cualitativa del VDP. Vale, hemos visto hasta ahora 3 clasificaciones. La geográfica, a través de parámetros, como ya vimos, bueno, la geográfica, que es la legislación, o sea, es la que obliga al Estado alemán. Vimos la de azúcar en cuanto a cuántos gramos de azúcar residual nos quedan en el vino, que estás obligado o no a ponerlo, tú decides. Y luego hemos visto la legislación en cuanto a calidad de uva de dulzor. ¿Vale? Y aquí tenemos una clasificación en cuanto a calidad de uva en origen. Eso que no nos daba la legislación alemana, sí lo crea el VDP. Entonces, gracias a estas 196 bodegas, esta asociación, podemos saber sus miembros si el origen de la uva es de mayor o menor calidad en base a estos parámetros. Y empezamos. Primero, Gutswein son los vinos básicos, ¿vale? Son vinos básicos dentro de los estándares de calidad del VDP. El VDP no permite chaptalizar a sus socios, por lo tanto sabemos que aun siendo vinos que se podrían chaptalizar por ley, es decir, que la ley les permite chaptalizarlo porque son secos y no entran dentro de Pradicat, ellos no lo van a chaptalizar nunca. Entonces, estaremos hablando de vinos secos, fuera de la categoría Pradicat, pero que no se chaptalizan, ¿vale? Porque ellos, la asociación no lo permite. Y esos son los Gutswein. Ortswein son vinos de municipio, proceden de una selección de viñedos del mismo municipio. Hay algunas regiones que le prestan más atención a esto y omiten el siguiente escalón porque no les interesa, ¿vale? Bueno, luego tenemos Erzlage, que significa viñedo único, como los Eisenlage que teníamos en la legislación alemana. Proceden de un único viñedo, de calidad, con mayor restricciones de producción que las anteriores categorías, pero digamos que no tiene la calidad superior que sí tiene el siguiente escalón, que es el Großlage. Fijaros que aquí hay un problema de entendimiento, y es que la legislación alemana tiene el término Großlage que utiliza para hablar de un conjunto de viñedos y, sin embargo, el VDP utiliza el término Großlage para hablar de un viñedo único. Y a veces puede haber confusión. Pero bueno, en este caso, viñedo único de máxima calidad. El vino solo procede de un viñedo único, de una calidad reconocida históricamente. La imagen que os enseñé al principio, bueno, al principio, del palatinado de la clasificación de parcelas, en este caso, las parcelas rojas son todos Großlage. Llevan por lo menos 180 años, siendo, bueno, casi 200 años, denominándose como viñedos de calidad. A día de hoy se mantienen como tal. Bueno, aquí a nivel piramidal, para que sea más fácil, y siguiendo un paralelismo con Borgoña, por si os resulta más sencillo, sería prácticamente un Gutswein, sería como un viñedo regional en Borgoña, pues como hablar de, qué sé yo, de Mâconnais, pues es un vino de Mâconnais, de la región de Mâconnais. Un Ortswein, hablaríamos de Village, pues hablaríamos, pues, por ejemplo, de Pouilly-Fuissé, que es un vino de un pueblo, de Pouilly-Fuissé, o de Chassagne-Montrachet. Chassagne-Montrachet como pueblo. Erzlage sería un primer cru, pues un viñedo de un municipio que tiene calidad, pero que no llega a la máxima calidad. Pero tiene una calidad suficiente como para ser designado viñedo especial.
¿vale? Y luego el Gros Lager, que sería un Grand Cru, como por ejemplo ese, pues Romanée Conti, la Romanée o cualquier otro de los que hay en Borgoña. Es un sistema tal cual borgoñón. Y es muy fácil de entender porque es tal cual borgoñón. Una vez aprendemos Borgoña, entrar en Alemania a través del VDP, de su clasificación, es lo mismo. Luego veis que aquí nos aparece dos palabras, que es GG, ¿vale? Gros Gewach, creo que se pronuncia, que es básicamente cuando es un Gros Lager, pero seco. Es decir, si el vino no tiene azúcar residual, fuera de los parámetros de seco, si el vino es seco, se llamaría GG, ¿vale? No sería un Gros Lager. Es una clasificación específica que hacen. Y se incluye a mayores en la botella. Podréis verlo. Son vinos secos de Grand Cru. Son la máxima calidad y son los vinos más caros que podemos encontrar los vinos más caros como secos dentro de Alemania, ¿vale? Esta clasificación, insisto, es una clasificación privada, que cambió además. Cambió en el 2012, se implementó esto porque antes, bueno, era un rollo que tampoco os quiero liar, había otra. Pero es como está ahora. Y aquí, para dar un poquito más, liar todo un poquito más, a ver, esa misma clasificación que os enseñé para vinos secos, como veis, Grosses Gewach es GG, es lo que va en la etiqueta, si son secos, ¿vale? Los Gros Lager son Grand Crus secos, es la designación que se hace, Erzlager, pues la terminología de Qualitätswein, pero sin chaptalizar. Recordad que este QBA se puede chaptalizar, pero dentro del VDP no se chaptaliza jamás. Son Erzlager de un viñedo, de un pueblo o de una región, pero sin chaptalizar. Y a la derecha los dulces, que utilizan la clasificación de Pradicat tradicional. Es decir, tenemos un VDP, por ejemplo, Cabinet, que viene de un Gros Lager, pues aparecerá el nombre del viñedo arriba y al lado Cabinet. Y si tenemos un Ortswein, pues igual, un Auslese de Ortswein, pues aparecerá el nombre del pueblo y al lado Auslese. Pero dentro de los dulces, en los Gutswein, es decir, en los vinos regionales, se permite tener vinos dulces, dentro del VDP, permiten tener vinos dulces, aunque no entren dentro de esta categoría. Es decir, que entren como Halftrocken, que entren como Sus, pero sin que la uva sea, bueno, pues sin que la uva entre dentro de la categoría de Cabinet, Spätlese, Auslese, Auslese, pues simplemente con un mosto que no llegó al grado suficiente, pero que cortas la fermentación cuando quieres y te quedas con azúcar residual. Tampoco es muy relevante esto. Lo importante es que os quedéis con esta tabla, que es la tabla de clasificación, ¿vale? Otras clasificaciones alternativas para rizar más el rizo. Bueno, a ver, todo esto, como digo, como el PDF lo vais a tener por escrito y pues ahí lo tendréis para repasarlo las veces que haga falta. Goldkapsel, que significa cápsula dorada. Lo tenéis al lado un ejemplo de Egon Müller. Es un vino especial para el productor. Desde 1971 se prohibió hacer especial hincapié en la etiqueta, poner por escrito que es una edición especial, que es el mejor vino. Entonces los viticultores y las bodegueros y bodegueras tuvieron que crear un sistema, cada uno el suyo, para distinguir sus vinos de los demás dentro de su bodega. Entonces sacaron la categoría Gold Capsule, que es una cápsula dorada. Es decir, es el mismo vino, es un Auslese, por ejemplo, pero como ese Auslese en particular es tan bueno, tan bueno, tan bueno, esa partida, ese lote, bueno, pues le pongo una cápsula dorada, lo diferencio del resto y costará un poquito más, ¿vale? Normalmente los vinos de Gold Capsule están a punto de llegar a la siguiente categoría, es decir, si es un Cabinet Gold Capsule, lo más probable es que en grado Soecle y en azúcar residual estuviese más cerca de un Spätlese que de un Cabinet. Pero bueno, sale como Cabinet, pero Gold Capsule es un vino especial dentro de esa categoría. Rizando más, tenemos el Lang Gold Capsule, que es una cápsula dorada larga, ¿vale? Es decir, dentro de la selección, ese vino es más especial que el vino especial. Y entonces es una cápsula más larga. Eso solo lo podréis identificar, o estáis muy acostumbrados a verlas, o si comparáis las dos botellas y podéis ver una cápsula al lado de la otra. La más larga es de mayor calidad que la de la corta, o así lo entiende el productor. Otros sistemas, asteriscos, estrellas o franjas doradas. En la etiqueta poner asteriscos, pues 3 estrellas o 4 estrellas, y en el caso de franjas doradas, bueno, pues una franjita dorada que lo identifique. Cada productor utiliza esa categorización y cada uno tenéis que conocerlas. Y son, como decíamos, más de 16.000 bodegas, o sea que es difícil. No es tan regulado, nada de esto, ni por el VDP ni por el gobierno. Esto simplemente cada productor decide utilizar eso. Pero cuando veáis una cápsula dorada, que sepáis que significa que ese vino es una selección. Otro sistema de dar información al consumidor, el número AP, es un código, no es que es una clasificación per se, sino que es un código obligatorio, el número de lote, ¿vale? Se instauró en 1971.
Este código, lo voy a decir más o menos, el primer número indica el código de la estación de análisis, no es importante. Los siguientes códigos, los siguientes números, el código del pueblo. Los siguientes, el código específico de esa bodega. El siguiente, estos ya son interesantes porque nos dice el número de lote. Y el siguiente, el año en el que ese vino fue catado, en el que ese lote fue otorgado. ¿Vale? El año en el que no es el año del vino, sino el año en que se identificó ese lote. Es importante porque estos 4 últimos dígitos. ¿Por qué? Porque el número de lote nos puede dar mucha información. El viticultor decide qué decir. Por ejemplo, Donov, con sus Eiswein, el número de lote significa qué día del año fue vendimiada la uva para ese vino. ¿Vale? Y por lo tanto ya nos dice algo. Bueno, pues nos dicen qué mes fue vendimiado. Es información y cada viticultor, cada productor decide qué número de lote pone, y algunos son aleatorios y otros tienen información muy interesante. ¿Vale? Los números de lote varían. Yo me los encuentro de 13 dígitos, de 12 dígitos, de 10 dígitos y agrupados en distintos paquetes. Pero da lo mismo. Los primeros dígitos no nos importan porque es burocracia. Solo nos interesan los 4 últimos dígitos, siendo los 2 últimos el año de análisis y sobre todo los 2 anteriores el número de lote. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, pues por esto de aquí. Fijaros que son 3 etiquetas. Son idénticas las 3 etiquetas. Idénticas. Podríamos pensar que es el mismo vino, pero no. Aquí el número de lote normalmente se abrevia cuando se habla comercialmente de qué lote es para comprar y se pone simplemente el número que os dije que es interesante, que es el lote que pone el productor. Bueno, pues AP12. En este caso, el número 12. Este Espaldés en particular era más ligero y el bodeguero lo vende más económico. En este caso, el lote es el 05, ¿vale? Entonces, AP5 es más estructurado y el precio es mayor al AP12. Y en este caso es un vino de subasta, ¿vale? Todos los años se hacen subastas, bueno, este año habrá que ver si la hacen o no, pero todos los años se hacen subastas donde se prueban los vinos por lotes de los productores, salen a subasta y eso, cada lote va a tener un precio impuesto y puede hacer que lotes de mucha calidad suban el precio con respecto a sus hermanos. La uva puede provenir del mismo viñedo, el vino puede estar hecho exactamente igual, pero está en 2 barricas distintas o en la misma barrica, pero fueron sacados en tiempos distintos y por lo tanto son lotes diferentes y puede que uno evolucione de una manera, otro evolucione de otra manera y que el precio sea desorbitadamente distinto. El vino puede parecer el mismo, pero realmente no lo es. Entonces, el número de lote, por eso digo que es importante. A veces parece que encontramos un vino que está muy económico para lo que es, pero resulta que ese lote, por lo que sea, bueno, pues no era de total confianza. Trabajo con madera, Alemania. A ver, a partir de la década de los 70-80 del pasado siglo, el acero inoxidable se convierte en la herramienta preferida, ¿vale? Eso es indudable. No se utilizan casi nunca barricas, salvo formatos grandes y paredes colmatadas. Las barricas bordelosa de Borgoñona prácticamente no se utilizan porque enmascaran la pureza e identidad de las variedades y estilos tradicionales. ¿Se pueden ver? Sí, las hay, sí, pero no marcan el estilo tradicional. Antiguamente se utilizaba la medida ohmio para definir las capacidades de los contenedores y es lo que ha definido un poco las medidas estándar que tenemos hoy en día. El Stillfass es el barril, digamos, más, bueno, es la medida de capacidad más habitual, son 1.200 litros, aunque varía mucho porque se basa en la medida anterior y hay oscilaciones entre las zonas, pero lo habitual es que sean de 1.200 litros, ¿vale? Y de forma más característica es la que tenemos aquí a la derecha, que es el Oval Stillfass, ¿vale? Que es esa forma ovalada que vemos tanto y está tan de moda ahora para hacer vinos blancos, bueno, por la forma que tienen, que dice que el flujo del líquido facilita su evolución y los hace más sedosos. Las capacidades aproximadas, como ya digo, porque dependen del elaborador, 300 litros, un filter stock, bueno, un medio, 1.200, que es el habitual, 2.400 y hasta 3.600, e incluso los hay de más. Otros formatos de madera, os dejo aquí algunos, ¿vale? Terminologías según las regiones y las capacidades que podemos encontrar en Alemania y toneles especiales, que son barricas gigantes, algunas de las más grandes del mundo, por ejemplo, de 1.700.000 litros. Tenemos esa barrica, pero realmente es un restaurante, es una barrica de abeto, hecho de abeto, pero que dentro está vacío y es restaurante. Esta que vemos aquí es de 120.000 litros, sí que se usó para vino, en una bodega, bueno, de espumosos de Alemania, que de hecho tiene el apellido Mumm. Y la siguiente más grande, que es de 144, perdón, la tercera siguiente, que es la de 221.000 litros, es una de las más famosas y que contenía vino de impuestos. Se utilizaba para rellenar a través de los impuestos. Bueno, ahora os voy a poner aquí un resumen de las 4 clasificaciones que hemos visto y ver cómo se conjugan. En base al origen de la uva, en base al azúcar de la uva y del vino, en base a la información que dan, si es que solo informan,
o si es que establecen calidades, ¿vale? Bueno, primero nos informan. El origen de la uva. ¿Qué informa? Es decir, ¿qué clasificación nos informa del origen de la uva? Bueno, pues la de la ley alemana. Y nos dicen si viene de una región, que es la base, si viene de una subzona, que es el Bereich, si viene de un conjunto de viñedos, que es el Großlage, o si viene de un viñedo único, que es el Einzellage. Esa es la clasificación piramidal que nos informa el origen de la uva. El azúcar nos informa de cuánto azúcar residual hay en el vino. Trocken, Hartrocken, Lieblich y Süß. Estas dos son oficiales, informan, pero no dicen qué calidad tiene cada escalón. No te dicen si el Süß dulce es de mejor calidad que el Trocken. Simplemente te dicen que tiene más azúcar. Y tampoco te dicen si el Einzellage es de mayor calidad que el genérico de la zona. Sin embargo, estas otras clasificaciones sí establecen calidades, uno en base al azúcar y otro en base al origen de la uva. En el caso del azúcar es azúcar en mosto y en el caso del origen de la uva es el VDP, es una clasificación privada. Pero nos dicen que en la cumbre de la pirámide está el Großlage, que es un viñedo único y de máxima calidad. Nos dice de forma indudable que los vinos Großlage son mejores que el Gutwein, y que los Erzlage mejores que los Ortwein, y que los Ortwein mejores que los Gutwein. ¿Vale? Entonces, es una clasificación piramidal ya hablando de calidad. Y en el caso del azúcar abajo, también nos habla de la calidad. Un cabinet, el azúcar en mosto, tendrá menos azúcar en mosto y por lo tanto sabemos que la posición del viñedo no permite acumular más azúcares. Sin embargo, un Spaldese sí, un Auslese sí y el TBA, que es el sumum de la calidad en cuanto a acumulación de azúcares. También sabemos que hay una correlación. Cuanto más subimos, más azúcar tendremos y el vino será un poquito más dulce. Bueno, os voy a poner este ejemplo, ¿vale? Para ver una etiqueta porque me aparecen los cuatro. Entonces, en esta etiqueta me aparece, por un lado, que es un Einzellage. Me está dando la información. Este vino viene de un viñedo. ¿Es bueno el viñedo o no? Bueno, aún no lo sé. Es de un viñedo. También nos dice que es Feinberg. Recordad que esto es semiseco. Una terminología popular, no está legislada, pero significa semiseco. Por lo tanto, también nos da información y nos dice cuánto azúcar tiene el vino aproximadamente. Pero sigue sin decirnos en qué parámetros de calidad estamos. Aquí ya sí. Abajo aparece Großlage. Nos quiere decir que es de un viñedo único, pero Grand Cru. Es un viñedo de la máxima calidad. Es un viñedo top. Entonces sabemos que este vino procede de un viñedo top y que tiene un poco de azúcar residual. Pero ¿en qué categoría se encuentra? En cabinet. ¿Vale? Lo vemos aquí. Según el azúcar en mosto. Cuando la uva se vendimió, la uva, la calidad y la cantidad de azúcar en mosto era otorgable a un cabinet. Entonces, con este 4 cruces de clasificación, esta tabla que hice para intentar poner claro sobre negro, ¿vale? Porque la verdad es que es bastante densito, como habréis podido comprobar. Pero bueno, con esta tabla resumimos un poco en base a qué parámetros clasificamos los vinos. Y podéis ver cómo se pueden solapar. Puede aparecer solo un término, puede aparecer 2, puede aparecer 3, o en este caso, como os puse, aparecen los 4. Lo ideal es que cuanta más información tengamos, mucho mejor. Bueno, y ya para acabar, muy rápido, porque la verdad es que he ido volado, pero quería acotarme a la hora y media que me correspondía, tenemos las 13 regiones vitivinícolas de Alemania, ¿vale? Muy rápido os voy a explicar. La producción por zona y principal uva, la tenéis aquí en la tabla, no me voy a parar en ella porque tampoco es muy relevante. El color que puse a la izquierda es si hacen principalmente vino blanco o vino tinto. Württemberg y Arp son las que hacen más vino tinto, proporcionalmente a su producción, y el resto, fundamentalmente, vino blanco, ¿vale? Tenéis ahí unas tablas que podéis analizar con más calma, si queréis. También os pongo las principales uvas blancas en todo el territorio y os pongo el origen de esas variedades. El origen de las variedades no me lo he inventado yo ni lo he sacado de un foro. El origen de las variedades lo he extraído lo tenéis arriba, del catálogo internacional con el que trabajan científicos, ¿vale? El BIUBC. Si queréis información de cualquier variedad del mundo, no información literaria, que no va a aparecer, información científica de su trazabilidad, su historia, su clorotipo y demás, la tenéis en esa web, ¿vale? Muy interesante. Bueno, y la comparativa de hectáreas. Vemos que la Riesling se ha mantenido en hectáreas más o menos en 20 años. Vemos que la Müller-Thurgau ha bajado, por suerte, es una variedad bastante anodina. La Grauburgunder, la Pinot Gris, ha subido porque por la demanda internacional, está muy de moda. A mí personalmente los mejores Pinot Gris, los que más me gustan son los de Alsacia. A mí me cuesta mucho encontrar Pinot Gris que me gusten fuera de Alsacia. No los encuentro, no les veo chicha. Pinot Blanc también ha aumentado por lo mismo, por el prestigio. Sylvaner, me da pena que haya caído, pero bueno, ha caído bastante la producción. Los mejores Sylvaner los encontréis en Franconia, indudablemente. Kerner, que es un híbrido, ¿vale? Como veíamos.
Chardonnay, Bacchus, Sèvres. Esta variedad es muy interesante, la que está debajo de Bacchus, muy interesante, a mí me gusta muchísimo, pero bueno, ha bajado porque no tiene ventas internacionales, pero es una variedad muy, muy interesante. Traminer y demás. Y en cuanto a tinto, la Spätburgunder, que es la Pinot Noir, Donfeller, bueno, las veis ahí, ¿vale? Si queréis. Clasificación de añadas. A ver, las añadas son vitales en Alemania, pero vitales, porque estamos en una zona muy septentrional y una añada te puede machacar o no. Os pongo aquí una tabla, ¿vale? Muy, muy grosso modo, porque depende mucho de cada región y dentro de cada región depende mucho de cada subzona, porque Rheinhessen en la zona sur no tiene nada que ver con el norte, Mosel, la Terrasse Mosel poco tiene que ver con Saar o con Rabar. Cada zona tiene sus particularidades. Pero en términos generales me gustaría que os fijaseis en una cosa. Fijaros que, a ver si me va el ratón por aquí. Epa. Fijaros que en la tabla comparativa, los vinos con botrytis, los Auslese, Vergenauslese y Trockenvergenauslese, normalmente los mejores años, exceptuando 2001 y 2002, que fueron añadas excepcionales en toda Alemania, en general en todo, fijaros que los años muy buenos, bueno, también exceptuando estas dos, fijaros que los Eiswein son muy malos, ¿vale? Fijaros que en general hay esa correlación. Hay años que son muy malos para todos y años muy buenos para todos. Pero en términos generales, cuando un Eiswein es muy bueno, ha sido malo aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hubo mucha botrytis, que es lo que hace falta, que haya botrytis para hacer esta categoría de vinos, la uva se ha podrido, hubo que vendimiarla para hacer este tipo de vinos, pero no pudimos dejar en viñedo para que se congelase. Porque necesitamos dejarlo unas cuantas semanas más o meses para que el vino, la uva, se congele y podamos hacer un Eiswein. Y si la uva está botrytizada, no podemos hacer un Eiswein. Entonces, aunque hay excepciones como 2009, 2010, 2002 y 2001, en general, como veis, se llevan al contrario. Una buena añada para Eiswein es una mala añada para los botríticos y viceversa, en general, ¿vale? Como ya digo. Y luego aquí vemos como cada región también, aunque suelen ir un poquito a la par, hay añadas que son mejores en unas que en otras. Por ejemplo, en el Palatinado 2014, bastante bien, y en términos generales en Rheingau, en Nahe, ha sido bastante mala, ¿vale? Una correlación, bueno, interesante. Como ya digo, no voy a hablar de las regiones. Me he saltado esas diapositivas todas porque no tenemos tiempo, pero sí quería que vieseis unas analíticas de algunos vinos que he tomado, bueno, pues, que tuve acceso a las analíticas con las bodegas, con los bodegueros y las bodegueras, y podemos sacar conclusiones interesantes. Fijaros cómo esto es un viñedo único, ¿vale? Como veis, un Großlage, tenemos aquí distintos productores y distintas zonas. Acidez, azúcar y alcohol. Es muy interesante porque tenemos, por ejemplo, el mismo viñedo, fijaros, el mismo viñedo, distinto año, es cierto, pero el mismo viñedo en la misma zona, distinto productor, los cambios que hay de azúcar, ¿vale? ¿Por qué? Este es un cabinet, fijaros, acordaos que el cabinet está en la base, y este es un Spätlese. El Spätlese tiene menos azúcar que el cabinet, cuando la pirámide nos haría pensar lo contrario. Pero es que recordad que la pirámide lo que marca son los grados en mosto. Los grados en mosto, no los grados de azúcar residual. Entonces, puede que hubiese más grados en mosto en el Spätlese o que se solapasen las condiciones en ambos y que al final este dejase un poquito más de azúcar residual. También vemos que este fermentó más, 0,6 grados más, entonces perdimos algo más de azúcar. Por lo tanto, esa pirámide, sobre todo en la escala Cabinet y Spätlese, no nos determina el dulzor, porque pueden ser secos o semisecos. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Este saldría como seco y este, bueno, pues no saldría como seco, saldría como semiseco, ¿vale? Y luego tenemos aquí, bueno, pues otras particularidades. Este Auslese, por ejemplo, tiene 107 gramos de azúcar residual, mientras este tiene 86. Otro productor, cada uno, bueno, lo interpreta a su manera. Lo que sí podemos ver es que las acideces son brutales. 8,5, 9, 9,1, 8,7, 8. Pero no todo es acidez. Yo sé que nos gusta muchísimo la acidez en estos vinos, pero muchas veces, sobre todo en las gamas básicas, en los Gutswein, las acideces, en VDP, las acideces vienen más marcadas por málico que por tartárico. Y lo que sucede es que tiene una acidez muy mordiente, una acidez de manzana verde y nos puede resultar desagradable. Aunque nosotros veamos que es acidez y sintamos el vino muy fresco, esa acidez no es en general una buena acidez y tenemos que diferenciar ácido tartárico, acidez fresca, natural, propia de la uva, de ácido málico de una uva inmadura. Normalmente en los vinos básicos hay un poquito más de málico que en los vinos más altos. Bueno, en Rheingau os pongo aquí otras analíticas para ver, ¿vale? Otra comparativa. Aquí ya sí os pongo el mismo productor, ¿vale? Hasta el final. Estos dos son enemigos. Pero bueno, os pongo el mismo productor, entre comillas, enemigos. El mismo productor, que es Klaus Johannisberg,
y distintas tipologías, del Cabernet, Spaldese, Auslese y un Trockenberg Auslese, para que veáis la evolución. De un productor a otro cambia mucho. Un productor puede dejar más azúcar o menos azúcar, según su estilo personal. Pero dentro de cada casa veis que el estilo personal se mantiene más o menos. Hay una correlación evolutiva en el azúcar en base al tipo de vino y también una acidez que corresponde. Si tenemos más azúcar, necesitaremos más acidez para compensar. Hasta fijaros, 11,9, y no son los que más he probado, ni los que más hay ni de lejos, pero 11,9 gramos litro de ácido tartárico para 280 gramos de azúcar residual, que es una barbaridad. Y fijaros que esto es un TBA y esto es un TBA. Este es Gros Lager, Grand Cru, este es Serge Lager, Premier Cru, digamos. Misma zona, distinto productor, en este caso tiene menos azúcar residual, casi 100 menos, porque el viñedo no creo que llegase a estos parámetros y porque ellos, bueno, pues también se reservan ese tipo de vinos para las máximas calidades. Otro ejemplo en Rheinhessen, que también es una región importante, bueno, pues aquí tenemos Pettental, que os enseñé antes en una etiqueta del viñedo, que es un viñedo impresionante, ¿vale? En Rheinhessen hay una zona de pizarra, bueno, arcilla roja, que es espectacular, que tiene algunos grandes vinos. Y aquí el término Goldkapsel, ¿vale? Es un término que se acuña a mayores, como os decía, de Grand Cru, ¿vale? O sea, de Gros Lager. Es Grand Cru, esta zona, es Auslese, pero a mayores es Goldkapsel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estará más cerca de un Bergen Auslese que de un Auslese. Y de hecho, fijaros, como tiene 170 gramos de azúcar residual y del mismo productor, el Bergen Auslese, tiene poquito más. Es decir, este vino para él está más en Bergen Auslese que en Auslese. Sin embargo, tiene una acidez brutal que hará que sea más fresco que el Bergen Auslese. Yo, de comprar, probablemente preferiría este, ¿vale? Porque tenemos el mismo azúcar, por lo tanto, provendrá de una zona parecida. Aquí veis que hay un poco más de grado. Este tenía algo más de azúcar para subir grado. 16 gramos más de azúcar, bueno, 24 gramos más de azúcar probablemente, pero este tiene una acidez que seguro que es pletórica, seguro que es pletórica. No os voy a enseñar, bueno, aquí tenemos un seco, ¿vale? Trocken Grand Cru de 5,5 gramos de acidez, 3,8 de azúcar y 13 de alcohol. No es de los más potentes ni los más interesantes, porque a mí me gustan que tengan un poquito más de acidez incluso, pero bueno, está bastante bien. Y no os voy a enseñar más porque ya me he pasado de tiempo, pero voy a saltar aquí en este atajo y os voy a hablar un poquito de los hidrocarburos marca Riesling, muy rápido. Una marca muy característica en los Riesling son las notas de hidrocarburos que da el tiempo normalmente. ¿De dónde proceden? Bueno, no solo el Riesling, sino que otras variedades como el albariño también los desarrollan, o el albarín también, el albarín o el branco legítimo. Sabemos que en los vinos tenemos tres tipos de aromas. Primarios, que son los que proceden de moléculas pegadas de la uva, ¿vale? Procedentes directamente de la uva. En forma libre, extraídos por efecto de levaduras o fácilmente liberables por el pH, ¿vale? Pues hay algunos que, como veis aquí en esta tabla que os hice, hay algunos como las notas de rosa o el linalol, digamos, catelados, se liberan fácilmente, pero si tenemos un bajo pH en el vino, son más fácilmente liberables. Hay otros que no, como las piracinas, ¿vale? O el pimiento, las piracinas y la pimienta negra, la rotundona, que tú haces el vino y salen automáticamente, se liberan con mucha facilidad. Y otra que a través de trabajo de levaduras mango fruta de la pasión. De ahí que muchas veces algunas levaduras seleccionadas fuercen la expulsión de estos aromas. Luego tenemos los secundarios, que son los que se generan durante la fermentación alcohólica, a través de metabolitos de las levaduras. Son comunes a todos los vinos. Los hay positivos y negativos, ¿vale? Plátano, manzana positivos, pegamento, vinagre negativos. Vale, no es que sean negativos, sino que suprimen los aromas positivos. Y luego los terciarios, y aquí ya es donde entramos en los hidrocarburos. Se desarrollan durante la crianza del vino, en un entorno reductivo, oxidativo o por prescriptores aromáticos exógenos al vino. Exógenos al vino, pues las notas de vainilla que puede dar la barrica o almendra amarga las levaduras. Propios del vino, bien por reducción, hidrocarburos oxidativos como la manzana cruda y pelada en una crianza oxidativa. ¿Cómo se desarrolla el TDN? Que como vimos es un aroma terciario, es decir, se desarrolla en el tiempo. Proviene de la uva, pero se desarrolla con el tiempo en botella. Por eso no todas las variedades desarrollan hidrocarburos. Tienen que ser variedades que acumulen este TDN en sus prescriptores. Aunque últimamente también se habla del TPD, ¿vale? Que es otra molécula. Se acumula como precursor de libre liberación. Es decir, se libera de forma propia, no hay que extraerlo ni mucho menos. Pero la acumulación la necesitamos con tiempo. La concentración y percepción, que son esta que aparece aquí, depende de la crianza. ¿Cómo se acumula en la uva? Es decir, ¿cómo podremos tener más notas de hidrocarburos en la uva para que luego se note en el vino? Bueno, falta de radiación ultravioleta, limitación de nutrientes en
en campo y estrés hídrico. Esto facilita la acumulación de este componente para que la uva lo retenga y se exprese con el tiempo. Curiosamente, algunos de los mejores viñedos de Alemania destinados al Riesling son suelos muy pobres en materia orgánica, es decir, limitación de nutrientes, con marcadas pendientes en pizarra, estrés hídrico, porque hay mucho drenaje, y poca exposición solar, porque está en un paralelo 50 en el hemisferio norte. Por lo tanto, los mejores viñedos de Alemania, en términos generales para Riesling, como te encontramos en Mosela, en zonas dependientes, en términos generales, como ya digo, marcan claramente las notas de hidrocarburos. Y no es un defecto, que mucha gente y muchos enólogos lo consideran un defecto, sobre todo cuando no se da en la Riesling de Alemania, pero no es un defecto, sino que en realidad es un descriptor aromático con carácter retroactivo, que habla del territorio por esas condiciones tan específicas, hablan de la uva, pero que solo empieza a aparecer al cabo de un tiempo. Dependiendo de la zona y de la añada, aparecerá antes o después, pero en términos generales suele aparecer al cabo de 1 año a 3 años. Como ya digo, también se da en el albariño y en otras variedades. Pero bueno, es una marca que está directamente vinculada a Alemania, al Riesling, y que indudablemente forma parte de su identidad. Y yo creo que todos los amantes del Riesling nos gustan las notas de hidrocarburos. Y sin más, yo sé que ha sido muy intenso, pero había mucha información que dar, sobre todo porque no me interesaba que quedase nada fuera. Creo que quedó bastante documentado en el PowerPoint. Si necesitáis otra información, como el PDF de la ley del vino, que está en alemán, pero bueno, si os interesa os lo envío también, os lo puedo facilitar para que podáis documentaros un poquito más y aprender un poco del vino alemán. En lo que a legislación y a reglamentos se refiere. Si otro día tuviésemos algo más de tiempo, ya hablaríamos de zonas, de estilos, de añadas y de cositas, bueno, pues que también son muy interesantes, pero que lamentablemente hoy pues no pudimos ver. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y al final casi no pude beber vino. Madre mía, Alejandro, ha sido a velocidad de vértigo y sí, con tanta información que muy difícil en la hora y media que te pedíamos, pero ha sido... Casi me desmayo, pero lo he conseguido. Pero ha sido increíble. Yo no sé si antes de despedirnos tiene alguien alguna pregunta. La suerte que tenemos es que esta presentación la vamos a poder tener todos los que hemos asistido. Así que genial, la podremos volver a repetir más tranquilamente, con más tiempo. Y yo creo que no hay ninguna pregunta. Oye, muchísimas gracias, Alejandro. Un placer. Otro día lo hacemos presencial, con vinos, con un poco más de tiento, pasamos la base que ya la hemos visto aquí y así podemos asentar. Estas cosas, yo he echado mucho tiempo, muchos días y muchas semanas y meses aprendiendo y asentando esto, y años, y no se acaba de aprender nunca del todo de Alemania, porque es una locura. Pero poco a poco, yo creo una pica en Flandes y después vamos repasando y asentando conocimientos. Aquí Eric Vicente que nos pregunta referente a los lotes, ¿cómo saber los buenos? Eso cambia de un año para otro. Mira, la mejor manera de saber los lotes buenos es seguir, hay una serie de páginas, bueno, como digo, subastas. En el Mosela hay una muy interesante, creo que se hace en octubre, no me acuerdo ahora bien, y los lotes que se dan allí a subasta. Podéis ir a esas subastas, se hace en Bernkastel, creo, aunque no sé si ahora rotaron el sitio. Podéis ir, catar allí los vinos de los lotes distintos, al día siguiente se hace la subasta, después de la cata, y se publican qué lotes han salido premiados, qué lotes han adquirido mejores posiciones, y la mejor manera, sobre todo en Mosela, hay una página muy buena, que es Mosel Fine Wines, es buenísima, y os mantienen al tanto de las catas, y en las catas que hacen de los vinos ponen el número de lote. Entonces, ahí podéis saber qué lotes son mejores unos de otros. Pero es muy difícil porque, como digo, no está legislado ni reglado. Y el mercado es el que lo determina. El mercado y a veces el bodeguero. Entonces, lo mejor es preguntar al bodeguero y que os oriente. Vale. Y luego por aquí preguntan, ¿por qué hace falta que el pH sea bajo para notar los aromas de rosa? No es que sea para notarlo, es que es un prescriptor. Los prescriptores tienen una naturaleza distinta. No son moléculas, a veces son conjuntos de moléculas. Entonces, hay algunos que son de liberación directa, es decir, que están en la piel de la uva, o en otros casos, en los que menos, en la pulpa, pero que se encuentran en la piel de la uva de libre liberación. Pero algunos necesitan condiciones especiales. Por ejemplo, el de pimienta huele directamente. Tú prensas el mosto, fermentas y tienes pimienta. Pero hay algunos que para romper las cadenas moleculares necesitan tener un pH más bajo porque reaccionan en un ambiente más ácido. Entonces necesitamos un pH más bajo para que reaccione, rompan las cadenas y se volatilicen. Depende del tamaño molecular y de los componentes moleculares de ese prescriptor. Estupendo. Pues ya está, no te robamos más tiempo, Alejandro. Un placer.
Muchísimas disculpas por la rapidez, pero ya digo que quería decir mucho. I a la resta d'assistents, la setmana que ve ens veiem amb en Carles Llarg, que parlarem del fang, de la ceràmica i de com influeix això amb la criança del vi. D'acord? O sigui que moltes gràcies a tots i fins la propera. Hasta siempre, Alejandro. Venga, hasta la próxima.